el ente que te salvó a ti fue la propia muerte. También los he visto. Y cuando giro, está parado mi amigo. La noche del miedo. Se abre una nueva edición del miedo. Como ustedes saben, cada semana nos encontramos aquí para llevar a cabo la invitación que hacemos cada programa de la Noche del Miedo, que es asustarnos juntos un ratito. Y siempre lo primero que hacemos después de esta invitación es recordar y que tenemos que saludar también a quien es conductor de este programa, junto con Felipe González que les habla, y tenemos aquí también, como cada semana, a nuestro querido amigo Jorge Zavala Berríos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, amigo. ¿Todo bien? Todo bien, aquí recuperándonos de la celebración de Fiestas Patrias, que ha estado muy buena. Eso, aquí en Chile. Eso hay que comentarle a nuestro público que por estos días del estreno de este programa venimos de celebrar las Fiestas Patrias de Chile. Nos medimos en la celebración, sí, para poder estar aquí. Hay que ser responsable, ¿verdad? Si no, la idea no es que fuéramos nosotros los canalizados. Claro. Así que había que portarse bien, ¿no es verdad? Justamente. Les recordamos antes de comenzar, si ustedes están por primera vez en este canal, para que se suscriban, den like, no se olviden de dejar su like, compartan, comenten, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Y hoy día tenemos programa engalanado, ¿no? Porque tenemos nuevamente con nosotros, siempre la echamos de menos siempre que no está, ¿eh? Sí, pues. La echamos de menos, pero hoy día seguramente nuestro público va a estar de acuerdo con nosotros, seguramente también la están echando de menos, porque hoy día vuelve a estar con nosotros en este estudio nuestra querida y parte también, por supuesto, del inventario de este programa, como decimos siempre, nuestra querida Magdalena Evita, nuestra querida medium. ¿Cómo estás tú? Bien, chiquillo, contenta también de volver aquí a estar con ustedes. Medida también en las celebraciones. Eso. Bastante importante. medida, sí, claro. Hay que disfrutar, pero con mesura. Así que feliz de volver siempre a la Noche del Miedo. Es que tú no vuelves, Evita, tú eres parte de esto. Permanezco aquí, dices tú. Sí, permaneces como aquí, un holograma. Siempre, la gente piensa que vivimos acá en el estudio. Sí. Así que es muy probable. En comunidad. Eso, sí, es como la comunidad hippie del miedo, una cosa así. Sería espectacular. Sería espectacular. ¿Cómo sería eso, ah? Ahí, olvídate, ahí las entidades desfilarían. No, yo creo que sí, total y absolutamente. Pero bueno, nos mantenemos siempre juntos, aunque no estemos uno al lado del otro. Así es, ¿verdad? Así es. Y bueno, hoy día vamos a tratar un tema que la verdad de las cosas que es aterrorizante, pero a la vez fascinante. Nos vamos a pegar un viaje por lo que podríamos llamar, bueno, conocido comúnmente como la hora muerta, ¿no es verdad? Lo tratamos en un capítulo de Relatos del Otro Lado, ¿verdad? Aquel programa de la Noche del Miedo que ustedes saben está pensado para Spotify, y que pronto volverá, por lo demás, con novedades, se vienen cositas, ¿verdad? Así que atentos ahí a eso. Pero no solamente nos vamos a pegar un viaje por esta concepto de la hora muerta, sino que también un poco adentrándonos en la oscuridad. Lo que pasa, aquellas cosas que pasan cuando el sol se oculta. Exacto. Y aunque suene poético, empiezan a pasar cosas, empiezan a manifestar. Sí. La noche es propicia. Claro, y muchas veces hay que estar atentos a eso, ¿cierto? ¿Y por qué nos vamos a adentrar en este concepto? Porque es una cuestión que se nos repite a nosotros, ¿no? En las experiencias que ustedes nos cuentan, la historia que nos mandan, en las investigaciones que hacemos, en un poco de todo, ¿no? En lo que nos cuentan nuestros invitados también, ¿no es cierto? Siempre de una u otra forma sale este concepto de la hora muerta, o empiezan a coincidir cosas que nos relatan que suceden solo en ese horario. Claro. ¿Cuál es la hora muerta, querido amigo? La hora muerta, bueno, según la tradición, es lo contrario a la hora que murió Jesucristo, ¿cierto? Claro. Teniendo como su pic máximo las 3:33
AM. Claro, todos estos tres es una cuestión que va un poco en burla de lo bíblico, ¿no? A la edad de Cristo, ¿no es cierto? Tal como dices tú, a la hora contraria a la que supuestamente murió Jesús en la cruz, que sería a las 3 de la tarde. Claro, y también ¿no es la cierto? Santísima Trinidad, o sea, toda una burla de parte de todo lo demoníaco, lo oscuro. Claro, hacia lo bíblico, digamos, de alguna manera, ¿no? No es así, querida Evita, que esto tiene una cuestión medio, un origen quizás medio religioso, pero por algo es, ¿no es cierto?, que este horario es el horario peak, es el horario propicio. Hemos recomendado, por palabras tuyas principalmente, muchas veces que tener respeto con el tema de los espejos, no ponerlos frente a la cama, ¿no es cierto?, taparlos si es que está así, lo mismo los televisores, etcétera, etcétera. También en estos casos, ¿verdad?, las 3:30 es como lo propicio. Es como el momento más álgido quizá, ¿no es cierto?, de esta actividad. ¿Cómo lo podemos ver esto? ¿Cómo lo podemos explicar, entre comillas? ¿Tiene ese origen bíblico? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Cómo lo describirías tú? Mira, yo creo que efectivamente hay un horario, ¿cierto?, que es entre las 3 y las 4 de la mañana, donde hay ausencia de luz, que se llama, ya desde el punto de vista religioso, como bien dicen ustedes, se supone que Cristo muere, ya, y de una u otra forma, creamos o no creamos, era una energía que existió en algún momento. Ya, por eso hay y se tejen historias. Usted puede creer o no creer, pero de que existió una persona que venía a traer un mensaje, eso sí era así. Por ende, cuando esa persona sale de este plano, ya, y muere, ya, genera una línea, llamémosle de memoria energética, donde se va a repetir, así como incansablemente, ¿ya? Un eco. Como la retórica de Nietzsche, así, ¿cierto? Ese eco, efectivamente, que es como un vacío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí se supone que ambos mundos, lo material y lo inmaterial, abren sus puertas, y el ser humano, que es materia y es energía, se vuelve más vulnerable a ciertas situaciones demoníacas o presencias, tanto luminosas como no tan luminosas, porque todos estamos en diferentes procesos de, llamémosle, conciencia. Ajá. O sea, podríamos decir que ese es como el horario de mayor oscuridad, decías tú, ¿no? Exacto. Que pero no por una cuestión de luz, sino que hablamos de oscuridad energética, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Cuando nosotros hablamos de materia, hablamos obviamente del cuerpo y de las sensaciones corporales que nosotros sentimos en esos horarios, y lo que podemos sentir, ¿cierto? Viniendo de algún lugar, llegamos en ese horario y sentimos cosas, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con la parte energética, de que quizás, no sé, en ese horario quizás puedes haber energéticamente sentido más disminuido, o más cierto expansivo. Hay gente que medita a esa hora, que tiene una conciencia espiritual un poquito más, llamémosle, aperturada, que viene trabajando su conciencia, y que estos horarios que para nosotros de repente pueden ser súper complicados, para ellos son espectaculares, aunque la mayoría comienza la meditación a las 4 de la mañana. Después de esta hora. Exacto. Después del... Ya. Ahora, ¿por qué Tiene sentido igual. ocurre entonces esto de que la gran mayoría de personas nos cuenta en sus reportes o en las mismas investigaciones que hemos hecho acerca del tema, que pasan estos fenómenos? Ya lo hemos hablado muchas veces, los visitantes de dormitorio, en fin, o estas sombras, o ni siquiera dentro de tu casa, sino que dentro de este horario ocurren cosas y son más bien demoníacas, más bien negativas. Como te decía, yo creo que es... se supone que cae el velo entre los dos mundos, ¿ya? Se abrirá un portal, una cosa así. Claro, la caída de velo es la separación entre este mundo material y el inmaterial, o el inframundo, donde viven otras cosas también, que cuando nosotros hablamos de lo que no es materia, necesariamente está como fraccionado y dividido entre lo bueno y lo no tan bueno, para no decir malo, porque yo creo que cada uno tiene su forma
de poder entrar en este plano de la materia por diferentes motivos. Ujú. Entonces, es como que siento yo, y te lo digo desde un punto de vista también de haber experimentado de repente la expansión de la mente desde un psicodélico, donde lo primero que uno ve es cómo se cae el velo Ok. Ajá. de lo que tú ves siempre y lo que puedes llegar a ver a través de la expansión de tu mente. Entonces, cuando uno habla de la caída del velo, habla de que cuando la mente llega a otros niveles de conciencia. La gente le puede llamar, no sé, sugestión, estrés, de diferentes tipos, conexión Claro. Ya. con lo más oscuro o con lo más luminoso, porque ahí va a depender en el proceso que tú estés lo que vas a recibir. Cómo estés vibrando. Exacto. Yo creo que eso es súper importante. Cuando tú te vas a, por ejemplo, a acostar con el estómago vacío, es probable que tu nivel de conciencia sea más alto Ajá. y puedas generar otro tipo de conexión que si tú te vas a acostar con tu estómago muy rellenito, ¿ya? Porque ahí puede que duermas mal por eso. Claro. Pero cuando tú vas con tu estómago vacío, tú entras en otro proceso, incluso llegando en esta hora podrías despertar y volver al sueño, y puede ser un sueño bastante placentero. ¿Mm? Entonces, uno, claro, en la noche uno se va a dormir, no tiene mucha conciencia, que el otro día dice que se va a despertar, pero en ese proceso donde todos duermen, no todos duermen. Sí. Efectivamente. Claro. No todas las dimensiones, por lo Claro. También, o sea, sin ir más lejos, yo les comentaba a ustedes fuera de micrófono que un día de la semana me desvelé prácticamente toda la noche. Ujú, No pude dormir, pero cuando pude dormir, ujú. tuve seguidas como 4 parálisis de sueño. ¿En serio? Sí. Entonces era como extraño porque, bueno, la parálisis del sueño, ustedes saben, ahí uno queda paralizado, toda la cosa. Ajá. Yo veía en mi habitación, toda la cosa. Pero yo sentía que estaba soñando que tenía la parálisis. Ok, como que estáis dentro de un sueño. Claro, y cuando despertaba, Ajá. supuestamente de este sueño, estaba paralizado en otra parálisis de sueño. Ok. Y yo estaba vuelto para el otro lado. Ujú. Inception, pero nivel Sí, Dios. muy, muy desagradable porque yo sentía que no podía despertar. Y cada vez que como que pasaba de una a otra, yo estaba en otra posición. Mm. Entonces como que estaba en un sueño, paralizado en todos. Como atrapado un poco, Claro, ¿no? y cuando logro salir de esto, muy desagradable todo lo que se La siente. sensación, pues, sí. Claro, reviso el teléfono y clavado, 3:33 de la mañana. Pero en el finalmente, ¿estuviste efectivamente en parálisis o será que tú solamente soñaste que estabas en parálisis? No, es que conozco bastante bien los síntomas de la parálisis. Claro. Entonces yo siento que sí estuve paralizado, pero en reiteradas veces en poco tiempo. Un poco tiempo, claro. Se fue como continuo. Claro, pero cuando salgo de todas las parálisis, Ujú, era las 3:33 y de hecho yo hice una captura de pantalla de mi celular ujú, de la hora, se las mandé al grupo de la Noche del Miedo ajá. Exacto. y lo estamos viendo ahora y era 3:33. Yo no sé si habrá sido coincidencia ni nada, pero estaba muy inquieto y bueno, después ahí yo no dormí en toda la noche. O sea, me mantuve en vela después. Es un punto eso porque también muchas veces lo que nos reportan nuestros seguidores o casi cualquier persona que te cuenta una historia empieza a coincidir eso, ¿no es cierto? O sea, y seguramente muchos de ustedes que nos están viendo ahora se están acordando que generalmente se han despertado abruptamente o han despertado de una pesadilla y siempre el momento de despertar de estas situaciones o estos despertares inexplicables desde el punto de vista que no sentiste ningún ruido, nadie prendió la luz, no te sonó el teléfono, nada de eso, sino que es como que despiertas de la nada, casi asustado, ¿no es cierto? O muy confundido, y eso siempre va a ser entre las 3 y las 4 de la mañana. Claro. Como que coincide. Seguramente ustedes, como les digo, están recordando eso, ¿no? Que muchas cosas raras les han pasado en ese horario, ¿verdad?
Incluso nos comentaba en el programa pasado, cuando tuvimos acá a nuestro amigo, ¿verdad?, de la Fuerza Policial del Sur. Claro que sí. Nos comentaba que las cosas que le sucedían en la unidad eran precisamente, mayormente más bien, en ese horario, entre las 3 y las 4 de la mañana. Exactamente. Entonces hay un cúmulo Claro. de situaciones. Hay un patrón de fenómenos. Yo creo bien que definido. Claro, yo creo que tiene que ver, como te digo, efectivamente con esta caída de velo, este paso que se da, ¿cierto?, para poder manifestarse el otro lado en este plano, poder tomar comunicación contigo, poder quizá tomar tu energía en algunos casos, algunos, ¿cierto?, entes que necesitan energía para sobrevivir. Ahí Claro. tenemos, ¿cierto?, los sueños de repente de los incubus, los sucubus. Ahí tenemos muchas cosas que nosotros podríamos, que ya están, obviamente, me refiero, tienen su nombre, Claro. más allá de lo que uno pueda ver visualmente. Y creo que, yo siempre he dicho, nosotros no estamos solos. Lo que pasa es que las manifestaciones son sutiles, Ujú. porque nosotros vivimos en un, llamémosle, en un proceso donde todo va muy rápido, y esa es la idea, de que tú no tengas la capacidad de pensar, que simplemente funciones en automático, te levantes en la mañana, te bañes, te vayas a tu trabajo, sea cierto, el trabajador llegue a tu casa, te acuestes de nuevo, coman. Entonces, en esa dinámica, ¿quién, dime tú, percibe? No hay tiempo para análisis, ¿verdad? Pocos, Poco. Por no a decir menos nada. de que te suceda algo puntual y te haga pensar sutilmente en que algo puede pasar, pero como está en automático tampoco te lo cuestionáis. Claro. Desde el punto de vista de la psicología, Jung decía que la sombra le llamaba él al inconsciente, Ya. busca a esa hora manifestarse para que tú te hagas cargo de las cosas que tienes que reparar en tu vida. Sí, he escuchado eso, sí. Entonces, si yo despierto en ese momento con una idea, suponte tú, hoy tengo que solucionar esto, o me tengo que hacer cargo de esto, o vengo de un sueño que lo recuerdo, tengo que también tomar esa conciencia, porque nosotros tenemos que pensar que es como la forma que tiene nuestra mente de poder también mandarnos mensajes a nosotros. Entonces hay que escucharla, no apagarla. Y es ahí donde nosotros a veces no sabemos lidiar con nuestra sombra, Sí, po. y no se la contamos a nadie porque es nuestra oscuridad. Entonces, ¿cómo le contáis un sueño a alguien y le decís, oye, ¿sabéis qué? No sé, yo arrastro esto me está pasando, o esto se está manifestando de una forma que tiene que ver necesariamente con algo que me está persiguiendo? Entonces, suponte tú soñáis que te persigue un gallo para asesinarte. Todo el rato, ¡pum!, despertáis. Y tú sentiste la pistola aquí, por ejemplo, no sé. Ya, puede ser que te quiere asesinar, tiene que ver contigo. Hay algo de ti que te está autosaboteando. Wow. Que eso da para hacer una gran reflexión, creo yo, ¿no? ¿Me entiendes? Como- Entonces nosotros podemos ver el punto de vista espiritual, católico, pero no tenemos que olvidar también que hay una parte que tiene que ver con nosotros, ya que es el punto de vista psicológico, Claro. que siempre está funcionando y nos está mandando información. Sí. O sea, es que en términos de... A ver, pero todo esto, Evita, se atribuye precisamente esta caída de velo es a raíz de la hora muerta, Exacto. digamos, a Y esto raíz también, del o sea, vacío, sí, claro. lumínico, digamos, energético por la hora en que murió Cristo, por todo eso. O sea, esa es la parte, o tiene que ver... esa es la parte, llamémosle, de fe, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que nosotros podamos creer desde el punto de vista de la fe, pero sí o sí hay una caída de velo, ya hay un momento en que el mundo material con el inmaterial tienen acceso Imagino Se abre que un portal. uno al otro. tiene que ver mucho también a lo mejor con la numerología, También. el significado de los números. O sea, en verdad el 3 con 33 es un número fantástico, Sí. no es un mal número. Ya, es súper cuático. De hecho, yo tengo en mi fecha de nacimiento, perdón, la autorreferencia, Sí, por pero favor. los 33. Ya.
¿cachai? Y después cuando uno como que resume los otros números que me quedan, ponte tú da 1, 1, 1. Entonces ustedes debiesen revisar su numerología también, porque eso habla de la expansión del espíritu y como del proceso. Cuando siempre la gente a mí me pregunta, ¿y cuál será mi propósito? Está ahí también. O sea, todo tiene una información. Y volviendo a los números, en este caso, el 3 en el fondo está y tiene que ver con la creatividad, ¿ya? Con la expansión, ¿ya? El 3 es un número que de una u otra forma es la mitad de un 8. Claro. Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Con lo que tú puedas llegar a crear y ser. Y desde el punto de vista espiritual es un número muy expansivo, muy flexible, que tiene una posición muy bacán dentro de lo que significa, ¿cierto? Hasta la religión, y solamente mirando la numerología. El 3, ¿cierto? Ustedes saben que están los números que de una u otra forma están fuera de tiempo, que es el 3, el 9 y el 6, o sea, es 3, 6, 9, que son, según Tesla, los números de Tesla, los números, ¿cierto?, que están fuera de tiempo, que se llama, que son las mantrificaciones que tiene que hacer uno o trabajar para poder en el fondo conectar con la energía que está fuera, ¿ya?, para meterse dentro de esta sintonía que tiene el universo. Entonces, el 3 es un número espectacular. Mira. Y el 0, si nosotros nos vamos al 3, y el 0, si fuera así, la hora, ¿no?, de las 3:00, el 0 tiene que ver con la gestación de las cosas. Es como un huevo, po. Claro, po. Tiene mucho sentido. ¿Me entiendes? Para nosotros, en el fondo, del punto de vista de la numeración, es como donde comienza todo, es como la Tierra, ¿no?, en su máxima expansión desde el principio. La génesis. Yeah. Entonces ahí, si tú miráis las dos cosas, tú puedes decir, claro, los 3 es como una expansión desde el punto de vista espiritual, desde la flexibilidad, desde lo que yo puedo hacer, ¿cachai? Es mucha creación el 3 también. Entonces, claro, se juntan los dos mundos, po. La materia y lo inmaterial. Porque desde el punto de vista del 0, ¿qué es lo que es el 0? Nada. Y todo, po. Y todo. El renacimiento. ¿Cachai, no? Entonces, si nosotros nos ponemos a hilar fino, tiene coherencia que en ese momento se junten ambos mundos, po. Claro. ¿Y hay alguna cuestión, Elita, que así como, porque decíamos, ¿no es cierto? Y sabemos que la oscuridad es propicia y propicia, además, ¿no es cierto?, que la oscuridad propicia la oscuridad. Esa sería la frase, ¿no? Por ende, a las 3 de la mañana no es raro, digamos, que como bien describes tú, caiga este velo entre los dos mundos y la cosa oscura. ¿Pasa algo a las 3 de la tarde también? A la inversa, hablando de la luz, ¿no es cierto? Quizá, o ahí no está muy teorizado esa parte, ¿no? Mira, yo la verdad que te mentiría, efectivamente, no te puedo decir si sí o si no, pero yo veo las 3:33 de la tarde y me da exactamente lo mismo, a mí. Claro. ¿Cachai? A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo veo las 15:33. ¿Cachai? Yo tengo las 3:33, entonces yo tengo mi teléfono de esa forma. 24 claro. 12 horas. Claro, entonces la veo igual y como que entro como en una dinámica igual. No tengo no hay como... más luz, digamos. No es como que así como a las 3 o las 3:33 de la mañana haya más oscuridad, por decirlo de alguna forma, entre las 3 y las 4, digamos. No es que entre las 3 y las 4 de la tarde haya más luz, tampoco. Pero, no necesariamente. Pero de una u otra forma igual hay un corte, po. Yo te ponía a pensar, de las 3 de la tarde para adelante todo corre más rápido. Sí, ¿eh? Tiene sentido, o sea, por ejemplo, sí. Yo te digo que yo miro la hora y digo son las 3 y de repente miro y ya son las 6. O sea, ese tramo pasa muy rápido. Pero cuando llega a las 6 se para. Claro. Mira, nuevamente entre las 3 y las 6. Fíjense ustedes ahí en esa dinámica. A mí me pasaba mucho. Yo trabajé y entraba a las 3 de la tarde. Yo también. Y corría full, ¿cachai? Y llegaba y como que pasaba así. Era heavy.
ustedes saben, yo igual, parece que lo he contado, pero yo trabajé despachando carros bomba en 11 años de mi vida. 11 años. y ya en las patadas a esa hora. Eran como bien conflictivos las entregas de turno a esa hora, porque siempre había una mezcolanza de cosas heavy, muy heavy. ¿Y tendrá que ver con la numerología esa? Sí, yo no creo que necesariamente la energía de los horarios que corresponden a esta misma numerología no nos pegue de la misma forma. Lo que pasa es que como es de día y como la gente va rápido y no tiene tiempo para pensarlo, para sentirlo, y yo estoy sentada ahí, ¿cachai? En mi estudio, observando como todo, te podría decir que sí, po. Que pasan igual cosas. Y por ejemplo, ahorita cuando tú te tocó trabajar esos 11 años en bomberos, me imagino que alguna vez te tocó turno de noche. Sí, po. ¿Y la cantidad de emergencias o cosas extrañas que pasaban dentro de ese horario? Sí. ¿También cambia esa hora? Heavy. Ya. Heavy. De hecho, igual tú sabes que antes le podemos poner varias cosas, connotación, el horario y también, cierto, la forma de horario social que tenía la gente, ¿no? Porque antes la gente terminaba más tarde sus carretes también. Claro. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, ahora no, hoy día vivimos unos horarios distintos, Claro. ¿ya? Pero en ese tiempo, sí, o sea, muchas cosas pasaban de las 3 de la mañana para adelante. O sea, yo de repente como que trataba de acomodarme un ratito así. Uno nunca duerme, pero te acomodáis como en el sillón. Como a descansar. Claro, el cuerpo, porque estar todo el rato sentado en una silla son muchas horas. Y luego tenía que como mirar la hora y decir, ya, así como que puede partir aquí. Y claro, y efectivamente empezaba a funcionar. Carabinero, en ese tiempo nosotros escaneábamos a Carabinero, así que también sabíamos las cosas que pasaban. Y empiezan, bueno, los accidentes, se quemaban las casas, pero generalmente era como una cosa tras otra, ¿no? Como que sí, parten así muy, muy heavy. Y eran horarios como que efectivamente se repetían. Partía ahí, no sé, por 2:45, 3. Yo, como uno dice la hora cuando despacha, me vi muchas veces diciendo 3:01, po. 3:33. Wow. 3:02. O sea, se come que, no sé, era sí. Ahora que tú me haces hacer memoria, claro, yo me empecé a acordar de las veces que uno repite el horario. Porque los carros bombas salen al minuto. Eso significa que yo recibo una alarma y no puedo demorar más de un minuto. Y de ahí para adelante te van contando el tiempo, ¿no? De despacho. Entonces era muy, sí, hay cosas bien heavy en esos horarios. Oye, impresionante, porque esto, como bien decimos nosotros siempre, no puede ser coincidencia, ¿no? Esto, de verdad que hay algo que pasa a esa hora. Pasan muchas cosas siempre de noche más que de día. Por eso nosotros siempre que hacemos una investigación paranormal tratamos de hacerla de noche, ¿verdad? Exacto. Y también muchas veces a nosotros nos ha pillado esa hora investigando en pleno cementerio, en pleno, no sé, en lugares donde incluso hemos tenido respuestas, hemos tenido manifestaciones y llegar a esa hora, de repente uno no se da ni cuenta. Claro. De repente tú no sabes bien qué hora es. Uno está pendiente de los instrumentos, está pendiente de la cámara, ¿no es cierto?, de cualquier cosa. Y no te das ni cuenta y te dan las 3 o pasado las 3 de la mañana en algunas ocasiones. Y claro, o sea, ahí es cuando tú caes en conciencia o te das cuenta que esto X se grabó a esa hora, ahí te empiezas a dar cuenta que efectivamente también estar investigando hasta esa hora no es menor. Sí, yo creo que en lo personal empecé como a tomar conciencia un poco de esto cuando fue el terremoto del 2010 acá en Chile. Que fue a esa hora. Que fue a esa hora. Precisamente. Creo que fue 3:33. Sí, pues ya. Porque claro, sabemos lo destructivo que pueden ser o que son los terremotos, pero también en especial el 2010 acá en Chile está asociado también a muchas cosas paranormales que pasaron antes. Sí, lo hemos hablado.
tuvimos programa de El llamado de la muerte, ¿te acuerdas? Claro. Esos llamados extraños que hubo, gente llamando a carabineros que decía que había Seres. como seres saliendo del agua, Claro. minutos antes de que fuera el terremoto. Bueno, y el 2010 tiene un 3, po. Mira, Ahí claro, tenía el 2 más 1 es un 3, po. claro, ¿Qué me decís? exactamente. Yo recuerdo esa vez, y creo que no sé si lo habré contado acá en el programa, pero me acuerdo que una hora antes del terremoto a mí me suena el teléfono y era una llamada de alguien que yo no conocía y que esa persona insistía en que me conocía. Entonces me suena el teléfono, yo contesto y me dice: hola, ¿cómo estás? Y yo: ¿con quién hablo? ¿Pero cómo que con quién hablo? ¿Con quién hablo? O sea, ¿Cómo- eso estamos hablando de la 1:30 de la mañana. Claro, una hora antes, pues, a las 2:30, sí. Qué raro. Y que llamen a esa hora. me insistía: ¿cómo no vas a saber quién soy yo? Y así como enojado. Ajá. Pero no era una estafa, ¿no? No, en esa época. Creo que No, no. no era común. No, y al final yo terminé cortándole, porque también así como yo, medio dormido también y con rabia de que me hayan despertado. Claro. Seguramente apagué el teléfono incluso. Pero no me volví a dormir profundamente. Ya. Entonces a mí me pilló el terremoto casi En vigilia. medio despierto. Claro. Se alcancé a encender la luz y vi el terremoto con luz antes que se cortara la luz. Entonces, ¿qué habrá sido? Siempre he tenido esa duda. ¿Qué habrá sido ese llamado? ¿Quién habrá sido? Nunca tú pudiste No. ni siquiera teorizar, así como ver. No, a ver si y la el- voz la alguien que te conozco. llamara Y el después. teléfono era un teléfono desconocido. En esa época no tenía como la conciencia, o quizás no había una aplicación para saber de dónde era ese teléfono. Ah, claro. Mm. Pero sí a mí me sirvió para estar despierto Mm. durante el terremoto. O sea, haberme dado cuenta cuando ya venía. Mm. Te pilló despierto. O Claro, en vigilia. Claro. Pero la verdad es que es muy extraño porque eso no es algo que te haya pasado nunca más, de hecho. No. Y yo creo que a cualquiera de nosotros, a menos que uno esté en una situación social o algo por el estilo, pero es muy raro que te llame alguien a las 2:30 de la mañana Y no te diga quién es no te ni diga para quién qué, es. ¿no? O sea, más encima Claro. haya todo un tema como de, oye, Claro. reconóceme. po. Sí, pues Claro. no, y además le insiste que Mm. como ¿Cómo no- que- cómo no vas a saber cómo quién no vas a soy yo? saber quién soy yo? O sea, ¿Mm? y claro, suena mucho a las estafas que hay hoy en día, ¿verdad? Pero Claro. claro, hace 15 años atrás no era común. Entonces, no era común. la verdad de las cosas es que no puede ser así nomás. O sea, si eso no pasa nunca, a ti no te ha pasado más tampoco No. después de eso, No. puede que haya sido algo, ¿no? Puede que haya sido algo. aviso para estar- Claro, un llamado, de una u otra forma, como te digo yo, son situaciones que se dan donde de repente las personas son capaces de repente de poder generar cosas. Como digo, yo no creo en las coincidencias, entonces todo es como viene extraordinario, por llamarlo de alguna forma, porque te pone a ti en vigilia. Quizás si hubieras estado durmiendo, no sé, la situación hubiera sido distinta, no lo sabemos, pero por algo se da esa situación. Claro, Eso, a mí sí. me sirvió igual para como cuando fue el terremoto y toda la cosa. Como yo tenía experiencia en terremotos, un poco para ordenar la cosa, onda, juntar agua, no sé, ese tipo de Claro, sí, pues, Eh, sí. Mm. Pero fíjate tú buscar que las velas, en fin. al final es una cuestión muy extraña porque no, o sea, que sea esto justo el día que hay un terremoto, Claro, eso es lo raro. heavy. Eso es lo ¿verdad? raro. Y a esa hora, o sea, una hora antes, no sé, tiene mucho componente de hecho derechamente paranormal, sino Sí. no hay otra explicación. No, pues. No hay No. otra explicación, o sea, no se puede ver como una coincidencia nomás, como decimos, pero más allá de eso, o sea, es una cuestión, no sé cómo definirlo, pero la verdad de las cosas es que tú entras en una dimensión quizá distinta, no sé, la energía que se da, creo yo, esto es pura teoría, que se da antes de un evento como un terremoto,
que genera todas estas cosas que tú recordabas, ¿no es cierto?, de que la gente empieza a llamar a la policía y digamos, reportando que hay seres que están saliendo del agua, ¿verdad?, a esa hora. O sea, más o menos a la misma hora que a ti te llamaron, ¿no es cierto? Y las cosas que suceden, recordemos la experiencia de nuestro amigo Andy, ¿no es cierto?, que estaba, ¿no es cierto?, digamos, recibió una suerte de advertencia también. Esa risa la risa macabra que escuchó, que lo hizo salir de donde estaba, lugar que después, cuando vino el temblor, se vino abajo, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que todas estas experiencias juntas, todas estas cosas nos hablan de que algo hay ahí, ¿no es cierto? Algo pasó. Por lo menos yo o nosotros en el terremoto del año 85 éramos muy pequeños como para tener conciencia de estas cosas. Claro, además que fue de día, o sea, en la tarde. Fue en la tarde, claro. Entonces, pero esto, claro, al ser a la hora muerta precisamente, ¿no es cierto?, propiamente tal, el terremoto, más encima numerológicamente es un 3, ¿verdad?, la fecha. Entonces, aquí hay mucha coincidencia, ¿verdad? Mucha cosa que coincide, ¿no? Que no sé, es un cúmulo de energías también, de situaciones extrañas, da para pensar. Sí, a mí me pasa que yo igual tengo siempre un tema con la oscuridad. No me gusta mucho. No me gusta mucho y siempre tengo que tener una lámpara encendida, o sea, no para dormir obviamente, pero cuando estoy en lugares de noche, hay gente que apaga las luces o se queda con la pura tele o algo así. No, yo necesito una lámpara siempre. Un espantaculo. Claro, por último. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? No me gusta la oscuridad porque siento eso de que nos acechan, literal. Sí. Mira, yo no sé, a mí la verdad las cosas que a ver, me da un poco lo mismo la oscuridad, pero yo prefiero la luz siempre, también, ¿cachai? O sea, yo soy de los que tú vienes llegando a tu casa de noche y yo soy de los que voy prendiendo todas las luces. No es por temor, ¿eh? No es que le tenga miedo a la oscuridad para nada, es porque a mí me gusta la luz. No me gusta, aunque vea, porque por cosas de familia, y a pesar de ser medio ciego, yo tengo una visión un poco de gato, ¿no? La costumbre de campo, digamos, que uno, como en la antigüedad no había luz eléctrica, entonces uno tiene esa habilidad de como ver un poco en la oscuridad. Y la verdad de las cosas es que, a pesar de eso, yo soy de los que voy prendiendo todas las luces a medida que voy pasando y las voy apagando después. Pero sí, yo prefiero mil veces la luz. Yo para dormir también me puedo quedar dormido de cualquier forma, pero prefiero, por ejemplo, quedarme dormido con la tele, que le pongo, ¿no es cierto?, la programación para que se apague sola. No sé, es una cuestión pero es voluntario, digamos. O sea, yo como que elijo, ¿verdad?, estar bajo luz en vez de la oscuridad. No sé por qué, fíjate. ¿No enciendes lamparita tú? No. No, nada. No, yo apago todo. ¿Tú apagáis todo? ¿Ya te gusta? Me gusta ver. Ya, ok. ¿Te gusta ver en la oscuridad? Me gusta ver. Me gusta ver. Y lo que aparece en la oscuridad también. Sí, me gusta porque cuando tú apagas todo y vas como a dormir y tu cuerpo como que sabe lo que va a hacer, pues si está tan acostumbrado al cuerpo que ya se apagó la tele, ¿cierto? Ya se está acomodando. Está habituado. Los gatitos se están acomodando. Entonces viene un proceso de dormir. Y yo miro para arriba, siempre. Y veo cómo transita, ponte tú la energía, miro para allá, de repente pasa una sombra, después miro para allá. Y es que tengo un cubo de Metatron en este lado para que ahí proteja todo. Y entonces el cubo empieza como a expandirse. Y como que empieza... ¿Cachai? Yo lo miro y empieza como a vibrar y se empieza como a desdoblar el mismo cubo. Ahí sí les voy a regalar uno para que pongan en su pieza y lo vean. Ya, bacán. Es muy bonito eso. Entonces, efectivamente, nosotros si tenemos en nuestra habitación algo, hay gente que pone su santito, ellos como que se multiplican y te protegen. Y ahí después me quedo dormida.
Mira, es una visión distinta. Claro. Claramente. Pero yo sé que en tu estudio no hay oscuridad. No, pues, ahí fíjate que he tenido varias experiencias. Interesante eso. Sí, en el estudio. Bueno, primero, la gente que ha ido, que me conoce y que conoce mi casa, como amigos o como terapeutas, ¿cierto? Que han podido llegar ahí. Hay una sensación muy rica en ese lugar. Siempre está como calentito. Incluso en las mañanas que como que abajo es frío, ya, porque mi casa no tiene bosca, entonces como que tú tenés que tener estufa, porque es como grande. Y entonces en esta parte donde yo tengo mi estudio, yo siempre le he llamado el Triángulo de las Bermudas. ¿Ya? Sí. Y es porque muy raro, pero a la gente ahí se le va la señal. Mira. Entonces generalmente cuando la gente, por ejemplo, me quiere pagar, yo les digo que lleguen a su casa y me paguen, ¿ya? Pero es como bien así, la energía ahí es bien loquilla. Como que uno pierde la noción del tiempo. Ah, eso sí. ¿Ya? Entonces como que igual ustedes que han ido también, pero desde el punto de vista de la noche, cómo se vive la noche ahí, yo he dormido en el estudio, me ha tocado por diferentes motivos. Cuando me echan de la cama, no, lo que cuando pasa, se enojan. Cuando se enojan y los espíritus me quieren más. No, la verdad que de repente, como digo, me quedo ahí y ahí yo me pongo en la cama de cuarzo, que obviamente tiene una cosita que es más blandita para poder, ¿cierto? Y yo me pongo y me quedo ahí. Y las primeras veces que dormí ahí, me despertaban a esa hora. O sea, entre las 3 y las 3:30. Ah. Yo ¿Y cómo te despertaban? me tocaban. Ya. Te hacían despertar. Me tocaban, ya. sí. El hombro, la cara. Entonces, yo como tengo a mi gente ahí, despertaba, miraba, porque quedo como de frente al, llamémosle, al altar, ¿cierto? Que están ahí todos mis fallecidos y todos los que protegen y los que vienen en tránsito también. Entonces miro, siempre miro, pum. Y ahí yo tengo una lamparita de sal. ¿Ya? En ese estudio siempre que he aprendido una lamparita de sal que te comentaba, ¿cierto? Sí. Anterior a la grabación. Y mis gatos que van. Que ellos se van todos ahí a Contigo. dormir conmigo. Yo me muevo y ellos se mueven todos. Son 3 gatos que estaban ahí conmigo. Entonces yo miraba, observaba. A mí no me da miedo. Yo tengo que decir que miedo no me da, pero sí me hizo sentir un poco como yo dije, a ver, ¿por qué me despiertan? Tendré que meditar, tendré que prender una vela, empiezo a pensar también. Claro. ¿No recibiste ninguna respuesta? No, viste? la verdad que no, hasta que en una oportunidad me puse unos audífonos, porque yo me quedo siempre escuchando binaurales. Sí. Ya, yo ocupo muchos audífonos porque así como que me disocio un poco de la materia, me gusta mucho. Y siempre ando con audífonos, entonces, dentro de mi casa. Entonces me voy a acostar, ¿cierto? Pongo mi incienso, de repente yo pongo una velita, cuando me toca ir al estudio. Y empiezo a mirar, porque yo todo lo miro. Siempre miro. Muy observadora. Siempre. Y bueno, está la lamparita que yo la bajo al mínimo, entonces una lucecita muy suave, muy tenue, que está al final. Entonces igual el estudio no es tan chiquito, no se queda como en un lado nomás. Y tú tienes visual. Y yo miro para ver cómo está la energía en el lugar. Y es hermoso poder en el fondo observar ahí, ¿cierto? Así que la energía es como flota, la energía siempre, bueno, cae, y después que cae se arman como unas cosas así que van flotando, que son muy sutiles, como cuando caen las plumas. ¿Ya? ¿Ya? Y una sensación fantástica, veis cómo vibran las cosas, cómo se iluminan. Entonces ahí tú dices, ya, aquí estamos haciendo buena pega, está todo bien. Ya. Con estos binaurales, como te digo, yo muy enfocada.
Y me puso un binaural específico que si después alguien lo quiere, me escribe y se lo doy. Que nos comenten ahí. ¿El que Sí. nos compartiste a nosotros? Claro. Al menos, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿El que nos compartiste a nosotros en el grupo? Es otro. Es otro, ok. Sí, no es el que les compartí a ustedes, solo para ustedes. Ah, ya, ok. Muy bien. Sí, sí. Pero este es un binaural que tiene que ver con un tema de poder entrar un poquito con nuestros guías, Ok. ¿ya? Y me lo puse, me instalé ahí y siempre uno como que yo me voy a acostar tarde, pues. No, yo no me voy a acostar a las 10 de la noche, po. No. Siempre tengo cosas que hacer, entonces siempre, por ende, entro como en el sueño como a las 2 de la mañana, Tarde. y voy ahí. Y de repente me fui como en el audio, en el binaural, y cuando desperté, porque desperté y miré la hora, y eran las 3:40. Ok. Para ser más exacta, eran las 3:38. Ya. Entonces uno siempre deja como sus cositas al lado. Entonces yo tenía aquí el teléfono y los audífonos ya como por otro lado, porque uno como que... Sí, po. Y me senté y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque en verdad la mente de uno tiene capacidades pero fantásticas. Y ese binaural me mandó como un mensaje así muy, muy, muy bacán, que tenía que ver como con lo que yo estaba haciendo. ¿Ya? ¿Mm? A mí me pasa que yo, por ejemplo, cierro los ojos, sobre todo en estas horas cuando es más tarde. Hay algo en uno que uno tiene temas con la noche y de estar mucho rato despierto, aunque yo sé que es malo y todo, pero malo para el cuerpo, ¿no? Claro. Para la salud. Van a hacerlo. Pero me cuesta. Y es porque uno percibe que hay muchas más cosas perceptibles en la noche. ¿Mm? Entonces es como que ahí yo como que me expando un poco y siempre como que recibo o veo más, ¿entiendes? Entonces Sí. yo por ejemplo cierro los ojos y veo. Y ese mensaje tiene que ver con eso. Ok. Mira. Con que tenía los ojos cerrados y como guía me decía, pero si tú puedes ver con los ojos cerrados, tienes que ver. Wow. Y dentro de este mismo sueño yo miraba y veía todo. ¿Y qué veías? Es como que yo cerrara los ojos y viera todo esto, pero con los ojos cerrados. Ah, po. ok. Ya. Veía todo. Tú puedes ver. Wow. Entonces tú dices, claro, yo quizá trabajo en esto y todo así, pero yo estoy pensando todo el rato en esto porque veo gente con diferentes temas. Claro. Entonces yo no me paso, yo leo el tarot, hago muchas cosas, entonces como que no me dedico a una sola cosa. Como para yo tener una autosugestión de lo que a mí me podría pasar. No, yo le atribuyo necesariamente a ese audio, a esa hora Ujú. y a ese mensaje. Te digo que plop. Te O sea, potenció todo. claro, se juntaron todos estos factores, digamos, como para Sí. lograr eso que te estaba pasando. Sí, porque por eso te digo, creo que estas horas son muy bacanes. ¿Mm? Por algo, como te digo yo, hay gente que medita a las 4, hay gente que igual medita a las 3:30. Vaya Hay que ser valiente, sí. vaya quien sea, ¿cierto? Sí, yo en algún momento igual lo practiqué eso y no tampoco era malo, pero igual da un poquito de cosa. Porque ahí me acuerdo yo que en una oportunidad observé como la guerra interna que existe entre lo material y lo inmaterial, pero desde el punto de vista, llamémosle como fuera de la materia, po. O sea, cuando la gente habla de ángeles, ¿Ya? cuando la gente habla de dioses y de ángeles, más allá de lo que nosotros conocemos, Un plano etérico, digamos. exacto, Ujú. hay una guerra, po. Existe, Hay un Arriba. tira y afloja. Sí. heavy. Entonces me pasaba mucho que en estas meditaciones veía esa guerra interna.
como que los ángeles siempre nos están protegiendo de algo que está sobre nosotros, porque todo esto está sobre ti. Entonces es yo sé que es un poco como complicado entenderlo, imaginárselo, pero aquel que cree en los ángeles no le va a parecer tan loco, porque sabe que existe una jerarquía angelical, lo cual yo no tenía idea. Tuve que investigar un poco para poder entender esto, de qué se trataba, porque no tenía idea. ¿Ya? Eran puras imágenes que llegaban, pero en estas meditaciones nocturnas, que te digo, no hice más de 4, Ya. porque era mucha información, Claro. mucha. Entonces como que igual uno se abruma un poco, porque... Además que no entiendes nada, pues, en el fondo al principio, entonces... No, porque no es mi campo, po. Claro. O sea, yo más allá del ángel de la guarda, ¿cachai? De los ángeles como típicos que uno conoce, yo no tengo como un tránsito espiritual dedicado a lo angelical, pero sí los vi luchando, po. Claro. Entonces eso es súper heavy, y eso pasa a esas horas. Chuta, o sea, podemos decir, a ver, a las personas que les pase, ¿verdad? Cosas como que despiertan abruptamente sin ninguna explicación a esas horas, o que despiertan de alguna pesadilla a esas horas, ¿tienen que hacer algo? ¿Tú les recomendarías que hicieran algo? ¿Hay alguna causa para esto? ¿O es simplemente una conjunción de cosas que se dan, nomás factores que se juntan y producen este tipo de cuestiones, ¿no? O tú crees que es porque a lo mejor esas personas están con alguna vibración muy baja, o de pronto algo les está pasando, o no necesariamente? Mira, yo creo que nosotros podemos barajar 3 opciones. A ver. La primera es que si nosotros comenzamos repetidamente, ¿cierto?, a despertar a esa hora y percibimos cosas, ya llamémosle sombra, paso, situaciones que son obviamente paranormales, puede que nosotros también estemos de una u otra forma, ¿cierto?, en ese momento conectando con nuestra propia esencia, po. ¿Ya? ¿Me entiendes o no? Que es en el fondo conectar con lo espiritual, con lo que tú eres y tu propia percepción, porque hay mucha gente que siente mucho, pero como está, como te digo, en esta rueda de hámster, no tiene la capacidad de poder verlo o mirarlo. Ajá. Ahora, si esto es abrumador y te molesta y te da miedo, claro, hay que buscar una protección como un cubo de Metatron, o no sé si tú eres de alguna religión, algo que sea alusivo a esa religión, que tú puedas consagrar y pueda proteger tu espacio, tu dormitorio. También ordenarlo, ya, porque la gente de repente a mí me cuenta cosas, yo le pregunto, ¿y cómo tiene el dormitorio? Pucha, no, es que yo no tengo tiempo, es que a mí me cuesta. Es que tienes que ordenar tu dormitorio. No podemos tener una silla llena de ropa. No podemos tener todo el rato el closet desordenado, porque yo les digo, a mí también me cuesta, pero yo trato de ordenar mi closet porque saca una pilcha y dejo la embarrada. Pero hay que ordenarlo, hay que cerrar la puerta de los closets, hay que mantener la puerta del baño cerrada cuando tu baño está dentro de tu habitación. Hay que voltear la televisión, porque si no es un espejo negro de resonancia por donde entran cosas. O taparla. O taparla. El otro día hablábamos acerca, porque siempre hemos hablado nosotros de los espejos. Pero te acuerdas que hablamos el otro día de los closets, de los roperos. Sí. Y que también está yo dije que está en la literatura, de que si tú hablamos de Narnia. Hablamos de Narnia, Sí. que tú atraviesas, o vienen entidades, o tú vas a otros lugares. Es que yo siempre duermo, yo no puedo dormir con el closet Ya. abierto. Okay. Es imposible. Yo tengo un TOC. Ya. No, está bien. Sí, pues está bien. O sea, es que es como transmitible eso, ¿no? Porque es verdad, o sea, por ejemplo, yo desde que tú nos has dicho eso, ahora se me hizo a mí un hábito el estar cerrando las puertas de los baños, ¿no es cierto? Y todo eso que antes uno no es que no lo hiciera, pero no estabas pendiente, ¿no? Claro. Igual se te podía quedar abierta. Pero se transforma casi en un TOC, ¿verdad? Exacto. Porque tú sabes, en el fondo, cuando tú tienes esta información, tú sabes lo que implica, digamos. Entonces empiezas tú a hacer el trabajo mental, quizá, incluso muchas veces involuntario, pero te autoprogramas, digamos,
como para cambiar esa costumbre e incorporar, instalar en tu sistema el cerrar la puerta, el cerrar la tapa del baño, ¿verdad? En todas esas cosas que tú empiezas a saber que Sí, energéticamente afectan. Es que son un flujo, ¿cierto? o sea, es un flujo. Tu casa representa tu propio flujo. Vibra como tú, habla como tú, se mueve como tú. Entonces, si yo tengo una habitación donde están pasando situaciones paranormales y está ordenada, Uf. yo te digo, ok, busquemos. Ahí pasa algo extraño. Busquemos. Ya. ¿Ya? Ah. Pero si tú tenés la embarrada y yo voy a tu casa, que me ha pasado ir a lugares que están desordenados, yo le he dicho aquí lo primero que tenemos que hacer, porque si no vamos a gastar la plata. Claro. No significa que yo voy a ir a limpiar y esto no va a servir de nada. Mira, Cosa que a mí me debería importar un bledo, porque al final, ¿cierto? Claro. Pero en honor a lo que uno hace, a la honestidad. por tiene lo que menos. indicarle a Sí. la gente que tiene que hacer un cambio de hábito. Porque si no, nosotros propiciamos, ¿cierto? Pasadizos, portales, horas, etcétera, y se conjugan. También mucha gente tiene de repente relojes parados en horas. 3:10, 3:10, po. 3:10. 3:00. Y eso no. Yo digo, ¿qué pasa con este reloj? No, lo que Se le acabó la pila. tienes que cambiarle la pila o lo sacas de acá. Porque tú tienes parada la hora acá en tu casa a esa hora. ¿Y qué se hace con un reloj parado, por ejemplo? Bueno, ya. Lo estás mirando constantemente, entonces a lo mejor subconscientemente... Dejarlo guardado entre un cajón, digamos, una O cosa sea, así. si el reloj ¿no? se paró y tú no tenés para cambiar la pila, tenés que deshacerte del reloj nomás para guardarlo hasta que el reloj vuelva en el fondo a tener un flujo. Porque se supone que en la materia eso marca el tiempo. En la materia, porque tú sabes que fuera de la materia no hay tiempo. Claro. ¿Y qué pasa en el caso? Esto yo creo que a muchos de los que nos están viendo o escuchando en este minuto les va a hacer sentido, te lo pregunto, Evita. Porque, a ver, yo creo que hay muchos casos, yo he visto muchos casos, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, ahora que tú mencionabas lo del desorden, a veces en una casa, puede que una casa esté impecable, ¿verdad? Pero siempre es muy probable que haya al menos un espacio que efectivamente viva en desorden, que puede ser la pieza de tu hijo adolescente, Claro. por ejemplo, ¿no es cierto? La típica, o las piezas de los niños, o hay mucha gente que yo tenía en la casa en Valparaíso, por ejemplo, un cuarto de los cachureos, como la bodega. Hay que bodega, limpiarlo, ¿cierto? hay que ordenarlo. Pero ¿qué pasa? O sea, en el fondo, ya, no es tu habitación, no es tu dormitorio, no es la casa completa, sino que es una parte de la casa. Al estar esa parte de la casa que no es tu dormitorio, ni tampoco es el living, ¿verdad? Por ahí entro. Igual afecta, digamos, igual tú tienes que decir, no, esta cuestión tiene que estar ordenado, porque si no, es lo mismo que estuviera todo lo demás ordenado, o se circunscribe esta digámoslo así, mala energía en el lugar que está desordenado. Y lo que pasa es que, por ejemplo, las bodegas en general representan lo que yo no quiero ir a mirar, po. Claro. Entonces, pregúntate tú en tu vida qué no querías ir a mirar y qué estás acumulando. Ujú. Y seguro que va a ir a limpiar. Pues va a decir, no, esta usted la voy a regalar, esto lo voy a movilizar. Me deshago. Me voy a deshacer de aquello que de una u otra forma ya no quiero acumular más ni en mi vida material ni en mi vida inmaterial. Porque todo representa algo que tiene que ver con uno. Por ejemplo, yo en la bodega que yo tengo cosas mías, son nada. Son cosas de otros, de parte de mi familia, ¿no? Claro, ya. Libros de mi marido, cosas, ¿cachai? Que tienen que ver con épocas del año, Navidad y Es el cosas clásico. así, juguetes de mi hija. Pues tú me preguntas a mí, Eva, ¿qué acumuláis tú? De repente ropa y la pesco y de repente ¡fum! Chao. ¿Me Pa' entendí? fuera, Para ya. afuera. Porque yo también me digo a mí misma, ¿por qué estoy acumulando esto? ¿Qué parte de mí cree que la necesita? Es ropa, es lo que la gente en algún momento vio de mí. ¿Yo sigo siendo lo mismo? No, chao. Entonces, hago un ejercicio. Entonces, las bodegas, que lo que son, necesariamente lo que yo guardo de mí y que no quiero ir a mirar. Bodega. Ya. Ahora, si nosotros nos vamos a las piezas de los niños, claro, ahí tenemos una mirada distinta, porque los adolescentes están conflictuados. Ya. Ellos tienen una mirada de la realidad exacerbada.
muy emocional. Por ende, su desorden obviamente habla de lo que está pasando en su cabeza. ¿Cachai? Entonces es una buena mirada observar las habitaciones de los niños para saber qué pasa en la cabeza de ellos. Ya que acumulan platos, acumulan tazas, acumulan vasos, acumulan ropa, acumulan Claro. basura. Ya, pero tiene que ver con su apariencia, con lo que te acabo de explicar yo de mí. Ajá. Yo qué versión quiero. Entonces me conflictúo con la ropa, porque yo quiero mostrar una imagen de mí. Por ende empiezo a acumular personajes, porque estoy buscando con quién me quiero identificar. Así que es válida la ropa. De repente hay que entrar y dice, ya, vamos ordenando, vamos sacando, o regalemos y vamos a comprar algo mejor, porque de una u otra forma está buscando su identidad y cómo se quiere mostrar hacia el exterior. Por ende es válido un poco ese desorden que tiene que ver con la reafirmación social. Y cuando se trata de ropa que es usada por otra persona, ¿Cómo así? es que yo tiendo a pensar, y conozco casos puntuales de que fallece alguien Ajá. y te regalan ropa de esa persona, Ya, pero por afecto, por cariño, porque tú la pediste. ¿no? O sea, Ya. no estoy hablando de un caso mío, Ah, pero ok. conozco gente, ¿Qué ha pasado eso? sí, Ok. sí. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que yo tengo un chaleco de mi papá, por ejemplo, por eso te pregunto por el Es afecto. por afecto, yo también tengo uno de mi abuelo. Ya, sí, entonces, para mí, fantástico. Pero no me podría, yo yo en lo que yo soy no aceptaría sabiendo. Si no sé, sí. Ya. lo que yo no sé no me afecta, po. A ese nivel, aunque haya pertenecido a una persona Es que no, trascendió. mientras tú no sepas, no te va a afectar. Que fue lo mismo que dijo Felipe. Cuando yo me enteré que la puerta del baño había que mantenerla cerrada porque por ahí se iba el dinero, yo empecé a cerrar la puerta. Ok. Y mientras no tenía idea, No, y claro. estaba ahí bien, po. Entonces, en el fondo, todo lo que yo, cierto, hago consciente, también tiene una forma y una repercusión en mi vida. Ujú. O sea, alguien me dice, oye, te voy a regalar la chaqueta que era de mi hermana que falleció. Ah, yo le digo no. Yo no. Quizá alguien la podría aceptar, ¿ah? Pero yo digo Claro. yo no. Ahora, ¿qué podemos hacer energéticamente? Medirla con el péndulo, puede ser. La medimos y vemos si tiene energía negativa o si tiene alguna energía todavía que pueda afectar y la recargamos de energía positiva y la limpiamos y igual No basta con lavarla. quedaría operativa. No basta con lavarla. No. No basta con lavarla. Entonces yo por ejemplo, que soy una asidua un poquito a reciclar, igual mido mi ropa, po. Ujú. La que me compro así de segunda, yo igual la mido energéticamente. No. Entonces digo, ya le pregunto al péndulo, ¿cómo está? ¿Está bien? No, hay que... Y la limpio, ¿cachai? Más allá de que la laví, o sea, eso va sido sí, pero estoy hablando de la Claro. parte energética y la Sí. carga que puede traer eso, o que la manipuló también, Sí. ¿cierto? ¿Sabes qué? A mí me ha pasado siempre. Incluso antes de tener idea de estas cosas de las energías y qué sé yo. Pero siempre me ha pasado de que he sido reticente al tema de las cosas usadas. Ok, En general. ya, Desde auto usado, ¿no es cierto? Ya. Por lo menos para mí es casi, y digo casi porque no es 100%, pero Ajá. para mí es casi impensado decir voy a ir a comprar ropa usada. No por una cuestión de... No es altanería. Sí, no te entiendo. Es una cuestión que tiene que ver con que para mí siempre las cosas se cargan con la energía de las personas que son sus dueños. Entonces, cuando yo voy y por supuesto que estamos hablando de cuando tú no conoces la procedencia, sí, po. uno dice, claro, esto quizás, ¿quién lo tenía? ¿Verdad? Por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Él era juez y él del sistema antiguo. Ujú. Y él tenía una aprehensión. Yo cuando chico, por ejemplo, no aprendí nunca a andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque él, dentro de su trabajo, ¿no es cierto?, veía cómo llegaban al juzgado donde él trabajaba las bicicletas de los niños atropellados. Claro. ¿No es Destrozada cierto? completamente. Destrozadas, llenas de sangre y cosas así. Perdón que sea tan explícito para esto, pero es así, ¿no? Y eso hacía que él temiera por mí, digamos, ¿no es cierto? Él decía, bueno, esto le pasa, era una generalización, por supuesto, pero discutible. Lo marcó pero, en el fondo, claro, lo marcó pero mucho. de alguna forma, claro, a él ese tipo de cosas lo marcaron y entonces, claro, él tenía sus aprehensiones con respecto a eso, por lo que él le tocó ver, ¿no? Claro. Entonces,
yo no sé si me transmitió eso, pero en el fondo, claro, yo digo, si yo recibo o me voy a comprar, por ejemplo, a lo mejor una bicicleta usada para mí está bien, pero para mi hijo no sé, ¿no es cierto? Yo como que no lo haría. Un juguete, no sé, una cosa por el estilo. Claro. Como que yo siempre he sido reticente a ese tipo de cosas por lo mismo, porque yo siempre pienso, no sé de dónde viene, no sé qué energía trae esto, y con la ropa me pasa más todavía, porque la ropa es algo que andas trayendo tú encima, o sea, no es ni siquiera una cosa que tú ocupas, Claro. así como un llavero, no tengo idea, ¿verdad? Un lápiz, no sé, sino que estamos hablando de algo que tú te pones. Claro. ¿Ya? Entonces, para mí es un tema complicado. Claro. No sé si estoy bien o estoy mal, pero siempre he tenido esa impresión. Claro, yo creo que es una visión total y absolutamente válida dentro de esto. Yo creo que hay mucha gente que opina como tú. Seguramente. Porque tienen esa percepción pues de, no, yo no sé dónde viene, no, y bla, bla, ¿cachai? Y efectivamente puede ser hasta de alguien que falleció y uno anda con la cosa para arriba y abajo. Claro. Pero yo como soy súper así, no sé si más hippie o qué, pero a mí me gusta como las cosas que no son en masa. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, pasa mucho acá este concepto que tiene la ropa reciclada en el fondo, ya de poder darle una segunda como vida, ¿no? Pensando un poco también en el planeta, en el agua que se gasta. Es como mi concepción. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿y tú? Siempre he pensado que las cosas tienen como una segunda vuelta, y siempre he tenido como estilos bien raros para vestirme, entonces como que yo busco un poco dentro de eso tener mi propia como identidad, pero no pienso en eso más allá de sí calcular un poco y ver qué energía tiene, pues, o sea, sí lo hago. Claro, ya, sí claro, es que tú tienes esa herramienta, por lo demás. Sí lo hago. ¿no es cierto? Y por eso también tú de repente botas la ropa tuya cuando la que no usas, o sí, usualmente. Ya. Es que bueno, yo soy de los que dejo de usar las cuestiones cuando ya tienen hoyo, así. Ya. ¿No es cierto? Entonces, Ya, ok. no tampoco que están muy como para el uso, como para regalar para ni el reciclaje, a menos que pase por un proceso de reparación, pero eso ya como que, Sí, po. ¿no es cierto? Entonces, yo también, o sea, claro, voto cuando está ya no en condiciones. No en condiciones. No, después veo perros vestidos con mi ropa y andan paseándose, pero esa es otra cosa. Eso es Eso otra es cosa, otra claro. Sí, pero- reciclaje. Claro. Sí, po. Sí, pero la verdad es que hemos llegado al tema de la energía a partir de lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? De la noche y la vibración en el fondo. ¿no? Sí. Claro, porque la verdad es que todo esto de alguna manera está igual conectado, ¿no? El tema de las energías, cuando estamos en esta hora muerta, cuando estamos es una energía especial. Sí, no, sin duda ¿Verdad? es una energía especial, como te decía yo, y que tiene varias aristas, que es la parte como espiritual, que tiene que ver con quizá un despertar y un nivel de conciencia, dependiendo de la persona que esté pasando por la experiencia. Porque si yo, por ejemplo, he tenido una pérdida de un familiar reciente, o para mí es reciente, porque hay gente que tiene una pérdida hace 5 años y es muy reciente, y eso también es súper válido. Hay que buscar igual ayuda, pero es válido sentirse pésimo. Claro. Y estar despertando a esta hora y sentir cosas y estar en un proceso, yo creo que hay que vigilarlo si es que yo no siento cosas en mi cuerpo. Por ejemplo, hay gente que de repente despierta y siente, no sé, punzazo en el cuerpo. Ya. Que están como atados, ¿me entiendes? Sin estar durmiendo. Ya. Personas que sienten o perciben olores, tabaco, Ya. sobre todo tabaco, olores como a vela o velas cuando se queman. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa, pues ahí estaríamos hablando de que la persona tuvo la capacidad de percibir que se le está trabajando, que se le está haciendo un trabajo, porque a esa hora también se hacen trabajos oscuros. Claro que sí. Mira, eso es un Y detalle no también- menor, ¿eh? Y también en el fondo nosotros podemos trabajar, sacarle el trabajo a esa hora también, porque se trabaja para el bien y para el mal. Entonces si hay alguien que uno detecta que tiene brujería de verdad, porque igual hay gente que pucha que se la engrupen, Sí, ¿ya? sí, Son sí. cosas mucho más fáciles. Lo hemos visto. Sí, entonces supongamos que hay alguien que tiene un trabajo y nosotros tenemos que ir a esa hora y hacer el trabajo.
porque ahí en el fondo yo me puedo meter también en el otro mundo y trabajar ahí. Hay facilidad, digo. Claro. Entonces, es distinto cuando yo percibo ese tipo de cosas. Y se la cuento a la persona que voy a ver y tengo mi percepción y no el otro me está diciendo a mí, po. Porque también está cuando yo guío al otro. Si yo te pregunto a ti, ¿tú sientes esto? ¿Tú sientes? Igual te estoy como guiando un poco. Entonces la idea es que tú me digas a mí qué te está pasando. Si tú me dices, mira, estoy sintiendo estos aromas, estos olores. Generalmente la gente que fuma y la que no fuma es súper cacha el tiro el olor a tabaco. Claro, claro. O olores a excremento, por ejemplo, también. Malos olores. Sí. O cosas eso ya picantes, es más oscuro, sí. ¿no? También cosas picantes. Entonces ahí uno también puede empezar a decir, sí, aquí estamos en presencia de algo y hay que atacarlo. Pero, o sea que podríamos decir de alguna manera, evita que la gente que le pasan estas cosas de despertarse abruptamente a esa hora o tiene pesadillas a esa hora, es porque algo tiene que revisar, quizá, ¿no es cierto? Quizá hay algo pendiente. O sea, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cuando aparecen cosas que tienen que ver con estas pesadillas y que son situaciones que se transforman en los recursos que tiene la mente para poder decirte a ti, ve a mirar esto. Para que te hable. Claro. Exacto, porque suponte tú, yo voy a hablar de alguien que a lo mejor maneja camiones, ¿ya? Entonces esta persona que maneja camiones entra al puerto, sale al puerto, lleva carga, llega a un lugar, descarga. Entonces su vida, ¿cierto? Tiene que ver con ese tipo de situaciones. Por ende, él está despertando todos los días a las 3:30, incluso cuando hace su tutito en la carretera, y siente siempre que va manejando, porque eso es lo que hace. Entonces, hablo de los recursos que tiene la mente en base al tiempo presente, ¿no? Claro. Y entonces él va en la carretera y siente que va a chocar de frente con alguien, y siente que va a chocar de frente con alguien, y dice, pum, pum, pum. Es todo el rato lo mismo. Nada, puede que cambie, a lo mejor no es un camión, ni una micro, es cualquier cosa. Pero va bajando dependiendo de cómo él va enfrentando sus propias situaciones. Entonces, pues digo yo, ahí es donde entra en el fondo el inconsciente a decirte a ti que hay ciertas situaciones que quizás tú no estás poniendo límite y que pueden llegar a un límite donde se salgan de control. ¿Entiendes o no? Sí, absolutamente. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros podemos buscar representación. Igual de repente la gente, cuando a uno le escribe, que a mí me escribe harta gente de la Noche del Miedo, siempre que uno tiene tiempo y les puede ayudar, dentro de su horita, a veces algunos me cuentan, oye, pucha, ¿es que yo te puedo preguntar? Sí. Ok, y me cuentan el sueño. Y entonces yo les he dicho, mira, esto tiene que ver con esto y con esto otro, porque igual uno ha aprendido, obviamente, a interpretar también el mundo onírico desde el punto de vista de los recursos que tiene cada persona, más allá de una canalización que también uno puede hacer desde el mundo onírico cuando hay una representación de una persona fallecida. Pero la mayoría de las veces tiene que ver con situaciones que nosotros no queremos mirar y que el inconsciente nos manda con los recursos que tenemos. Ajá, o sea, hay que ponerle atención igual a eso. Hay que ponerle atención. Entonces, si yo lo escribo o me dejo un mensaje de voz, porque de repente uno se duerme. Sí, porque se olvida. Entonces mando un mensaje, soñé esto y esto otro. Entonces, yo te digo, una vez yo tuve un sueño terrible. Soñé que perdí un ojo. Oh, wow. Lo conté esto en algún programa, ¿no? No Parece que recuerdo, no, a ver. Ese sueño no. Heavy. Yo estaba pasando por una situación puntual y lo más heavy, ¿por qué se los comento? Es porque fue en este horario. También. Fue en la hora muerta. Fue en la hora muerta porque yo desperté y eran efectivamente las 3:33. No. Te juro. Increíble. Y fue muy heavy porque era un sueño muy real y también lo hice después de una meditación. No. Hice una meditación que nunca más la encontré por lo demás. ¿En serio? Muy loco, sí. Muy heavy esto. Porque yo me pago mi YouTube. Ya. Está ahí, entonces, como que a mí todo me va quedando registrado. Claro. Pero esa nunca la puedo encontrar. Ya. Y estaba pasando por un momento un poco complicado desde el punto de vista oscuro, con otras cosas que estaban transitando alrededor mío. Y no estaba en mi casa. ¿Ya? Estaba en la casa de mi hermano en ese tiempo, con mi hija.
Y yo me fui a acostar 1:30, más o menos. Me pongo esta meditación, audífono, y parto con la meditación. Empecé a sentir todo, porque sí me recuerdo que la meditación decía que yo estaba en la playa, que tenía que sentir el agua, sentí todo. Y de repente, en algún momento, me dormí y caí en el sueño. Y el sueño era realísimo. Estaba yo en el departamento donde vivía antes, pero el departamento era muy elevado, estaba muy arriba. O sea, eran metros y metros como los de las 7 hermanas que hay acá. Ya. Son así, muy Una altos, torre grande. grande, muy grande. De hecho, yo viví en las 7 hermanas, entonces yo Ya. creo que los sueños como se utilizan nuestros Sí, pues, propios los recursos. Y estaba muy arriba, pero estaba en el departamento donde yo viví en algún momento, que era en Villanelo. Ok. Era muy loco, era una mezcla entre ambos departamentos. Suele pasar en los sueños. Sí, y yo veía que venía una turba a atacarme. Ya, los miraba por la ventana y veía como que subían, pero subían así como cuando tú vas subiendo un cerro, ¿Ya? ¿cachai? Así como entre personas y como que no eran personas, era una cosa muy rara. Y yo obviamente me ponía en la puerta y como que ellos entraban igual. Te pusiste en la puerta como para impedir que... Claro, entraran. que entraran. Y yo trataba de hablar, ¿me entiendes? Y como que ellos no me había escuchaban. No. Y dentro de todo esto, como que yo quería defender a mi hija, Claro. mis Claro, hijos lo que principal. estaban ahí. Y ahí como que yo caía, me desmayaba. Y cuando despertaba, mira el sueño, te desmayáis en un sueño. Claro. Esta es la locura máxima, porque yo sentía que me caía, me desmayaba, no por un golpe, porque no me golpeaban, pero me desmayaba con toda esta situación Como de estrés. terrible, y despertaba y estaba en este departamento, pero que era distinto, era muy grande la pieza, un departamento de Villanelo era más bien pequeño, y despertaba y pedía un espejo, y estaba mi mamá ahí, y mi mamá me miraba y yo le decía, pásame un espejo. Y yo me miraba y me faltaba un ojo. Oh. Te lo juro. Y la visión era terrible, verte sin un ojo. Fue terrible. Yo te juro, yo dije, esto es increíble. ¿Qué me pasó? Y trataba de ver a mi hija y mi hija estaba como por ahí, porque yo en mi visión lo veía completo. Ok. Pero yo me miré en el espejo y me faltaba el ojo. Y yo preguntaba por mi marido. ¿Y mi marido dónde está? ¿Y dónde está? Y yo veía y como que no tenía el anillo. No. Y mi mamá me decía, no, bueno, tu marido, porque como que yo había despertado mucho después. Mucho. Como de un coma, así. Como que yo había estado mucho tiempo durmiendo, pero mucho tiempo. Me dijo, no, él pensó que tú no ibas a despertar y ahora ya no está contigo. Y yo lloraba. En ese sueño. Te lo juro, yo lloraba y desperté, y me toqué el ojo, po. Sí, po. Sí. ¿Ya? ¿Cachai? Es el sueño, uno de los sueños más impresionantes que he tenido, porque de verdad... ¿Y le da alguna explicación tú a esto al momento que estáis pasando? Para mí significa que el marido era tu ojo. Yo creo que faltaba sí. de alguna manera como que tú te veías Sí. en esa situación. Sí, yo creo que como teníamos un tema, como te digo yo, que tenía que ver con una situación un poco complicada, familiar, ahí yo me di cuenta, ¿no? Como que era tan importante el po, Ujú. Claro. tan importante y cómo en el fondo los sueños tienen la capacidad de llevarte, ¿no? Y A te eso. De decirte cosas, claro. No, y me vise en el ojo. O sea, literal no tenía el ojo. Wow. Impresionante. O sea, tú no lo sentías, digamos, la falta del ojo, pero al verte no lo tenías. Esa era la cuestión. Exacto. Era al verme. Porque yo veía igual. ¿Entiendes? Entonces yo... O sea, todo eso tiene una significancia. Sí, po. ¿Sí o no? Sí, po.
Es muy claro cómo te habla. Es que por eso te digo, si uno, claro, cuando alguien te lo cuenta, uno inmediatamente empieza, tu mente, a hilar, ¿no? Claro. Pero en el momento, yo desperté, te juro, miré la hora, 3:33. Clavado. Wow. Y miré para afuera, al patio, porque en la casa de mi hermano, yo justo estaba dando hacia el patio, me paré, te lo juro, a mirarme el ojo, alumbrarme el ojo con el teléfono Absolutamente. para ver si realmente tenía mi ojo, y me lo vi, y están los postes del alumbrado público, ¿cierto? Entonces están los postes como que alumbran un poco los patios, es un condominio, pero el condominio justo llega hacia donde parte el otro condominio, otra calle, ¿no? Va hacia allá. Ya. Y yo miro así, como que me ilumino. Me tocaba, te juro que me tocaba el ojo, así como palpando. Y miro hacia afuera y veo pasar como una sombra así. No. Ya. O sea, fue más real de lo que tú piensas. Sí, Pero el ojo estaba. Digamos. el ojo estaba. En ese minuto no tenías nada raro tampoco en el ojo. No. Es que además esto parte de la sensibilidad que tú has tenido siempre de ver cosas. Yo creo. Por eso se magnifica. Yo no Quizá. sé, pero yo te digo que yo nunca había como experimentado eso de, claro, de repente uno, no sé, estaba llorando y yo me toco y como que yo lo vivo todo, hasta en los sueños. Pero aquí, cuando mi mamá me pasó el espejo y yo me vi, yo como que me sentí Se te cae el mundo. mal, pésimo, pero veía igual. Entonces, eso era muy raro. Como que algo también me veo igual. Pero ¿cómo lo hago ahora? Era muy loco. Claro. ¿De dónde me fui? Era un tema, bueno, muy simbólico. ¿Y a dónde me fui tanto Muy tiempo? simbólico, claro. Porque en verdad como que había dormido mucho. Y tú no tenías ningún recuerdo ni nada así como que te llegara de qué pasó en ese tiempo. O sea, Nada. para ti fue como Negro. claro. Como que yo me fui a negro y yo volvía de nuevo. Mira. Igual yo me la pensé desde los dos puntos de vista. Desde Ya. lo que yo estaba partiendo a hacer, porque esto fue en el año 2018, más o menos. ¿Ya? De lo que yo estaba haciendo con las terapias, con empezar a atender gente, con dedicarme a esto, y como que me sacaron el ojo, po. Sí. Y lo que significa eso. ¿Cómo interpretar A mí eso? me trae recuerdo, bueno, lo he contado otras veces, me hubiese gustado haberte conocido en esa época, cuando me pasó la experiencia a mí con ese personaje en el supermercado que le faltaba un ojo. De veras que le faltaba un ojo, sí. Sí, entonces estaba pensando, mientras yo te escuchaba a ti, yo estaba pensando, ¿tendrá algún significado estas personas con esta apariencia? Porque claramente, según mi historia, no era alguien humano. Sí, Claro. po. Me parece que algo me la escuché, ¿o no? Esa historia en algún Sí. capítulo, me parece que la contaste, George. Sí. Varias veces. Bueno, Me parece. hago un pequeño resumen. No Sí, recuerdo la resúmela última, porque no me... no recuerdo la última vez que la conté, pero bueno, ustedes que son seguidores de nosotros, disfrútenla de nuevo. Claro. Yo estaba comprando en el supermercado, esto fue mucho antes de la pandemia y el estallido y toda la cosa, cuando el mundo era distinto. Sí, Cuando sin era duda. normal. Sin duda. Porque además, claro, estábamos comprando en el supermercado, estaba mi señora más adelante, y yo estaba tomando distancia en el carro esperando ahí, A la distancia que... claro, mientras estaban ahí los quesos y cosas por el estilo. Entonces, yo en mi visión periférica veía a alguien alguien más bajo que yo identificaba como un hombre, un varón. No es muy difícil eso. Estaba parado hacia este costado mío. Ujú. Y yo sentía que me miraba, pues, esa típica sensación que uno tiene cuando alguien te está observa. mirando, alguien Sí, te claro. está observando, tú Mm. sientes que te está mirando. Ujú. Y en un momento yo me doy vuelta y claro, era un señor de aspectos muy extraños. Claramente era un pordiosero, Ujú, ujú. muy mal vestido, y una de las cosas características que más me chocó es que le faltaba un ojo y no tenía parche. Ok. Entonces era muy, muy grotesco. Y tenía una bolsa de pan Ya. pesado en el supermercado.
Y cruzamos ahí, él vio que yo lo estaba mirando y se acercó y me dice: disculpe, caballero, que lo moleste, ¿usted me podría comprar este pan? En un tono muy educado, por lo menos. En un tono muy educado. Además que eso es lo segundo que me llamó la atención. Ujú. La voz que tenía él era una voz así muy grave, Ajá. y modulaba y hablaba muy bien, Ok. muy educado. Ujú. Yo le dije: sí, no hay ningún problema. Y bueno, cuento corto, fuimos a pagar. Le dije a mi señora que se quedara ahí porque me estaba mirando, así que yo estaba hablando con una persona. Claro. Le dije: no, está todo bien. Y fui. Ujú. Y cuando íbamos al camino hacia la caja, Ujú. yo le ofrecí comprarle más cosas, Ya. más allá del ¿Qué más necesitas? Claro. ¿Qué más necesita? Sacó hartas cosas más. Ujú. ¿Ya? Llegamos y él me contó una historia de que él iba a estar contento, sus compañeros que vivían con él iban a estar muy contentos de esta ayuda. Me contó que vivían por ahí En situación de calle. en situación de calle, los que se ubican en el estero Marga Marga, en Viña, Ujú. yendo hacia Quilpué. Me cuenta esta historia, yo le digo: ya, no hay ningún problema, yo le voy a comprar esto, lo hago, de verdad lo hago de corazón. Lo único que le pido a usted, le dije, es que toda la historia que usted me contó sea real, que no me esté mintiendo. Entonces, mientras ya yo había pagado toda la cosa, que fue una cuenta bastante elevada, Ujú. cuando yo le digo esto, de que ojalá usted no me esté mintiendo, otra cosa, él me lleva un poco más hacia afuera, mientras le echaba las cosas en la bolsa, y me recita un pasaje de la Biblia que nunca me acordé cuál es, pero en ese minuto me hizo harto sentido, me sorprendió. Mm. Me terminó de sorprender toda esta experiencia. Bueno, se fue con sus bolsas y yo volví a donde yo estaba. Y tiempo después, meses después, yo fui a visitar a una chica medium que me ayudó con un problema que yo tenía. Mm. Y ella, dentro de todas las preguntas que me hacía, sin conocerme, era la primera vez que nos veíamos, ella me preguntó si yo había tenido alguna experiencia con gente extraña. Yo me demoré un poco en caer en cuenta. En acordarme, cuando yo digo: sí, la verdad es que sí. Y le conté lo del supermercado. Me dijo: ya, esa persona que tuviste es un mensajero del Señor. Y tú necesitabas recibir un mensaje en ese minuto. ¿Ya? Entonces esa fue la historia. Qué heavy. Y esa persona no la vi nunca más. Claro. No pareció más, claro. Fue en ese momento. Claro. Mm. Entonces, Mm. a ver, hagamos una recapitulación. Mm. Una persona que le faltaba un ojo, ¿tendrá algún tipo de significado? Y lo otro es que, aprovechando el tema de que estamos hablando de lo que pasa en la noche, Mm. también suele ocurrir que uno ve gente extraña. En la noche. Sí. Sí. Sí, pasa. O sea, yo obviamente que creo que de alguna manera esta cosa de la mala apariencia, ¿verdad? De esta persona, no sé si lo del ojo tenga que ver un poco con la cosa como lo que estaba relatando la Evita, ¿no? Yo creo que en este caso era como una suerte de prueba para ti, desde la perspectiva de que era una apariencia chocante, Sí. y que a lo mejor lo que la mayoría de las personas quizás hubiesen hecho es huir de esta persona, ¿no? Y claro, yo creo que va por ese lado. Lo No que dijo sé si en ese doy- minuto era que nadie lo pescaba, po. Entonces, Claro. en ese momento yo hice claramente esto que fue antes de pandemia, cuando siento yo que el mundo era distinto. En esa época, en lo personal, yo la verdad no tenía ningún acercamiento con la religión ni nada, la fe en realidad, Claro. ¿ya? Versus ahora que yo a principios de este año viví una situación límite que me hizo volver y me hizo en cierta forma recuperar mi fe personal, Claro.
¿Ya? Entonces yo creo que constantemente quizás, y siempre es como no sé, yo siempre digo así como que hay que estar atento a los mensajes que uno pueda A las recibir. señales, sí, a las que señales, ya toma- sea de sueños y cosas por el estilo. Ahora en ese sentido yo me siento un poco liberado. Recuperé mi fe. Sí, pues. ¿Cachai? Hay un valor agregado ahí. Hay un valor agregado. Totalmente. po. A causa de una situación límite. Claro. Es que yo creo que la vida en el fondo es un poco así. Sí. ¿Ya? Porque nadie llega a ser lo que es siendo Sin lo que pasar siempre por ha un sido. camino, claro. ¿Cachai, no? Sí. O sea, uno tiene que tener estas experiencias de tobogán, como digo yo, Sí. para poder entender. Algunos somos más duros que otros, así que la vida nos pone un poquito, no nos hace un terremoto, sino que así como que viene el cataclismo, para que nosotros podamos entender cómo encontrar nuevamente nuestro propio camino. ¿Ya? Porque en el fondo la búsqueda es personal. Las situaciones son compartidas, pero la búsqueda es personal. ¿Ya? Y eso uno nunca tiene que olvidarlo, porque al final, de repente yo conozco mucha gente que se pierde un poquito en el camino porque vive la vida de otros. Claro. Y uno tiene que vivir la vida de uno. Las situaciones que tú vivas con otro te va a mostrar algo de ti, algo que tú tienes que aprender, enfrentar, ¿ya? De cualquier tipo. Sea una experiencia paranormal, sea una experiencia donde tú te encuentres con alguien que a lo mejor te trae un mensaje, no lo viste nunca más, sea un espíritu, una experiencia en meditación, en esta hora muerta, justo al límite, lo que fuera que tú experimentes, llevándolo obviamente a este tema que es esta hora también, tiene un mensaje para uno. No es cualquier cosa, ¿ya? Si yo tengo niveles de estrés controlados, tengo una vida bastante bien, tranquila, pero yo me despierto todos los días, ¿cierto? A las 3:30, también ahí tengo que vigilar el síntoma. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Como te digo, con mi conciencia, vigilar el entorno, puede haber algo que pase a esa hora, quizá tengo que bajar a mirar, a observar algo que no he visto. Hay algo que estudiar, que cambiar, que Exacto, analizar. en el fondo. Exacto. Y tomar nota de aquello. No pasárselo por alto, porque en el fondo estamos programados para pasarnos por alto todo aquello que no tiene explicación. Claro. Por ende, nosotros somos para algunos charlatanes, que creemos en cosas que no existen. Sí, porque en el fondo el ser humano, llamémosle normal y normado, tiene ese discurso y es válido y yo lo acepto, porque la idea es que no evangelizar a nadie, pero obviamente nosotros ponemos el ojo en cosas que de una u otra forma el común denominador no se quiere cuestionar. Es más fácil vivir así, po. Darle a todo la explicación lógica. No el gato, no el perro, no los cambios de temperatura, el clima, no lo sé, 1000 cosas, ¿no? Que si tú en el fondo le pones atención, te podrías dar cuenta que hay ciertas situaciones que podrías haber atajado antes. La vida está llena de señales, y señales que tienen que ver con seres, situaciones y personas que están ahí para ayudarte, porque yo hasta el cansancio voy a repetir, uno nunca está solo. Nunca. Entonces, yo, de hecho, ayer cortito estuve con una niña, una clienta muy linda, y ella tuvo la pérdida de su papá, y le mando un abracito a ella, a la Fran, y yo le dije: Fran, tú no estás sola, tu papá está contigo, espalda a espalda. Entonces, cuando tú te sientas sola, tienes que cerrar los ojos y sentir. Mira. Siente. Porque de eso se trata. Porque todo el rato la gente dice: yo pienso. Y yo te digo: yo siento. Ahí está. Que los mensajes qué llegan. diferencia. Y llegan los mensajes. Llegan. Sí. Llegan. Si tú haces una pequeña pausa, 3 minutos, 5 minutos, con la música que a ti te guste, ojalá una música que te conecte, ¿no? Clásica, la que tú quieras. Y yo te digo: yo siento.
y tú di, yo voy a sentir qué es lo que me quiere decir esta hora muerta, estas 3:33. Bueno, porque claramente cuando pasa algo a esa hora, estamos hablando de que no es coincidencia, no es porque sí, no es por un capricho. Claro. Muchas veces uno puede pensar que incluso se trata de alguna situación médica. Exacto. ¿No es verdad? Exacto. Como que es un síntoma de alguna cosa. Uno siempre tiende a echarle la culpa al estrés, ¿verdad? A algo que te falta, algo que te sobra, ¿no es cierto? Y que te produce una situación que te despierta, que no te deja dormir, o preocupación, etcétera, etcétera. Uno siempre se va por ese lado. Pues yo te digo, si uno es vigilante en eso y yo tengo la capacidad de decir, yo tengo todo ordenado, que es distinto a que tú efectivamente tengas que solucionar cosas. Pero si estás despertando a esa hora, también escúchate. Porque ahí, como te decía yo, está nuestro inconsciente mandándonos un mensaje de lo que tenemos que ir a mirar, de lo que ya no podemos posponer. Incluso si usted quien los despierta, ¿no es cierto? O sea, si ustedes se despiertan con ganas de ir al baño, no es necesariamente la vejiga la culpable, ¿no es cierto? Estamos hablando de que algo hay ahí. Porque, claro, existe la cuestión fisiológica también, por supuesto. Claro. Pero también eso puede ser que de pronto que en el fondo el síntoma fisiológico sea como el que ayude a concretar el despertarte, en el fondo, ¿no? Exacto. Porque también hay gente que tiene un sueño más pesado, quizás, ¿no es cierto? No sé, pero en el fondo todas las razones que vayan coincidiendo desde el punto de vista de llevarte a tener que hacerte despertar o pararte o hacer algo que no es normal, porque lo normal es que uno duerma toda la noche, ¿verdad? Exacto. Independiente de las situaciones excepcionales, pero uno debería dormir toda la noche sin despertarse ni para ir al baño, ni para comer, ni para tomar agua, ni una cuestión, ¿verdad? Y si eso está pasando, y está pasando en esa hora, claro, efectivamente hay que poner atención, algo hay. Claro. Por ejemplo, hace muy poquitito hubo un corte de luz allá en donde yo vivo. Ya. Yo no me enteré del corte de luz, po. Obvio. No. Pero ¿cómo me enteré? ¿Lo sentiste? ¿Cómo me enteré? Porque suena el timbre. Cuando vuelve. Cuando vuelve la luz. Y yo tengo un trato con mi padre. ¿Ya? Cuando él falleció, yo después le dije, papi, cada vez que usted llegue a mi casa, tóqueme el timbre. Porque vaya. Entonces, siempre que pasan cosas así, ¿entiendes? Yo digo, ya está mi papá en la casa, me está protegiendo. ¿Cachai? Entonces, sonó el timbre, po. ¿Ya? Y eran las 3:27. ¿Y a esa hora? A esa hora sonó el timbre y volvió la luz. No. Mira, y sonó el timbre. Es interpretable igual como que una señal, digamos, de punto de vista que efectivamente el timbre siempre va a sonar cuando vuelva la luz. Exacto. Pero justo igual son las horas. Es la ya. Ahora, ahí está la coincidencia. ¿Ese es un timbre que tú tienes en la puerta de calle, de afuera? ¿O un afuera? Afuera. Sí, el timbre de la afuera, casa. Claro. Entonces, o sea, igual cabe la posibilidad de que alguien haya pasado y te haya hecho una broma, pero más de alguna vez ha pasado eso, pues, pero claro, ahora en el fondo se había cortado la luz porque el generador del consultorio, porque había una bulla que y yo no había despertado con esa bulla, sino que desperté con el timbre y inmediatamente el generador hizo ¿cachai? El generador del consultorio. Y yo, ¿qué haces tú cuando suena el timbre? ¿Vais para allá, vos? Claro. Y María me dice, voy a ver la puerta. Eva, cuidado. Y yo, cuidado, ¿por qué? Y ahí como que fue a mirar la hora, ¿cachai? 3:27 de la mañana. Entonces, son cosas que siempre como que pasan a esa hora. Y a esa hora como que igual uno está como en estado de alerta, por lo menos a mí me pasa. Y tiene relación también que nos contabas fuera de pantalla o de micrófono, que sentiste algo también. Sí, también. Hace poco. Sí. Cuéntanos esa experiencia, niña, por Dios. Sí, lo que pasa es que salí un ratito con una amiga a conversar y volvimos tarde porque, bueno, tú sabes que realmente se pasa la hora conversando y todo, pero yo estaba como re cerca de mi casa.
Entonces, ya le digo yo, nos vamos. Me fue a dejar ella con su marido a mi casa. Yo había perdido totalmente la percepción de la hora. Cuando vi, dije 2 y tanto más o menos, que fue la última vez que vi el reloj del teléfono, mirando si es que alguien me había escrito algo de mi casa. Entonces empecé a buscar las llaves. Tú sabes, George, que yo empecé a buscar las llaves. y entro, primera llave, que el portón afuera, meto segunda llave, y entonces tengo que tomar las dos cosas juntas, yo la llave y abrir abajo, ya que se abren así como sincronizados. Y entro, y lo primero que escucho es: ¿qué pasa? Una voz clarísima. Una voz clarísima, ¿Ya? masculina, pero clarísima. No la reconociste tú. No, Ya. pero era masculina. Ok. Pero como del fondo, porque no era así como el que pasa cuando, oye, ¿qué pasa? No, Ya. no sé, era como del fondo, Como de tu estudio. como de mi estudio. Entonces yo le digo, ¿cómo que qué pasa? Yo Ya. respondo, te juro, Y automáticamente. en automático. Y, ¿cómo que qué pasa? Si vengo llegando yo. Y así, y después me dio como un poco así como de risa, porque dije, estoy respondiendo. Ujú. Y esto es súper raro. Entonces después, en la mañana, bueno, me di unas vueltas, fui para el estudio, estaba todo ok. No era tu marido tampoco. Tampoco, si Ya. estaba durmiendo, estamos hablando de ahí. Yo, como te digo, cuando yo me fui a acostar, yo me di cuenta que eran como las 3:02, 3. Podría revisar Ya. ahí para después ponerles ahí en la imagen de cuando a mi amiga le dije que ya estaba habías así llegado. como, ok. Claro, porque ella me dejó, pero yo tenía que entrar. No Claro. sé. Lo que te preguntan. Y me quedé pensando en eso, po. Y después le dije a mi marido, oye, cuando yo llegué, ¿te puedes creer? Le dije, oh, que hasta los espíritus me paran los carros. Y me dice, pero Eva, ¿cómo? Digo, sí, me dije yo, porque me gritaron, ¿qué pasa? Estabas molestando a alguien tú ahí Te juro. al abrir la puerta. Uy, dije yo después, pues, o sea, está más o menos delicado. Y después, como yo caminé hacia el fondo, igual ahí le dije, oye, papi, ¿qué pasa? Ya llegué, todo ya. Ya. Pero eso lo encontré súper raro. Hay entidades ahí contigo viviendo, Sí, compartiendo po, espacio. compartimos espacio. Pero espérate, Y tú te yo vayas a no dormir sé. al estudio y ellos te despiertan, pero tú no podías despertarlos a ellos. No, parece que no. ¿Cómo es la cosa? Parece que tenemos ahí un Voy a tener que revisar la tema. cláusula del contrato. Voy a- Está asimétrica la relación. No, pero ¿sabes qué? Yo te digo que a mí nunca me haya pasado algo así tan... Porque yo obviamente canalizo a personas y canalizo energía, pero desde el punto de vista mental. Claro. Yo no escucho voces ni nada, ¿cachai? No, eso no es. A menos de que sea algo como puntual de... Canalizando. Como cuando nosotros, por ejemplo, no sé, sentimos que alguien nos llama, Claro. tu nombre de repente, ¿cachai? Etcétera. Que eso a mí como que me pasaba harto cuando era más chica. Pero nunca entrando a mi casa así como, ¿qué pasa? Yo dije, ¿what? Así como, oye, ¿pero cómo? Y yo respondí, o sea, te Claro. juro como que tú estás hablando con alguien. Y después aparecieron mis gatos, como te digo, y me fui para el fondo, volví y me fui a acostar. Pero cuando le conté, me dijo, pero Eva, ¿te puedo creer? ¿Sí? Ya está curado de espanto el pobre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que le debe pasar a todas las personas que transitan con alguien que de repente nosotros nos dedicamos a estas cosas y que obviamente lo normalizamos. Por eso yo te lo conté tras cámara y te dije, oye, George, no sabes nada lo que me pasó. Y fíjate que fue tarde. Y claro, pues fue Fue a esa hora. efectivamente en el filo. Pues yo seguramente iba entrando, no sé, 10 para las 3, Ujú. entre todas las vueltas que me di. Claro. Y después ya subí arriba y eran como las 3:05. Entonces uno no se da cuenta. Claro. Pero te pasan cosas. No fuiste consciente, pero después te diste cuenta. Obvio, hay como situaciones, ¿no? Son innumerables las cosas y reportes que pasan Sí, en esos horarios. en ese Sí. horario. Pero espérate, porque la experiencia parece que no terminó ahí, po. La verdad ¿O que a veces, como te digo yo, pasa que siempre en estas como situaciones que uno vive, yo siempre como que miro para afuera
Yo no, como que nunca ando como en persecución de que algo me vaya a pasar. Soy como la galla más confía que anda por la calle. Ya. Pero en estos horarios uno tiende a mirar para afuera. No sé si a ustedes les pasa. No quiero. No miráis, George. No, es que yo he contado que, bueno, yo vivo en un condominio también y yo estoy metido con el llanto de esa guagua que escucho, que una vez yo había escuchado, o sea, La guagua había que no grabado, crece. la guagua que no crece, Sí, claro. y yo una vez había grabado en audio y se escuchaba, Sí. y se me perdió ese audio. Ok. Inexplicablemente. Entonces yo cada vez que despierto en la noche, espero escuchar el llanto del bebé para poder grabarlo y traerlo para acá, para los chiquillos. Ajá. Pero no he podido, entonces, pero también me da cosa, ¿cachai? Me da miedo. Sí, po, Sí. literal, Entonces po. no quiero mirar hacia afuera, porque también he contado que corre la leyenda de que en ese condominio antiguamente, siglos atrás, había un convento, un monasterio, y se aparece una monja en los jardines de mi edificio. Y no quiero ver la monja. No queréis verla. No quiero verla. Claro. Bueno, a mí me pasa más bien que a menos que tenga la sospecha o alguna situación que me haga pensar que algo pasa afuera, yo tampoco me voy a mirar para afuera, principalmente por lata, es como que no... Pero yo tendría que... Yo funciono con la cortina y el visillo cerrado, entonces tendría que ir yo a... ¿No es cierto? Como la vecina Zapa, ¿verdad? Abrir. Claro. Ahí, y no lo hago casi nunca, a menos que, como te digo, de pronto, no sé, sienta algún ruido. Bueno, eso es distinto. Uno, Claro, porque ahí uno efectivamente va a chequear qué es lo que pasa, pero... Claro. Pero así como por... Lo que sí hago siempre, a lo mejor tiene que ver con lo que tú nos vas a mencionar, pero lo que sí hago siempre es que si voy al baño, por ejemplo, en la noche, si entro al baño por cualquier cosa, tengo esa costumbre de efectivamente, yo como buena ventana de baño tiene este vidrio catedral que no se ve, entonces yo no omito nunca esa parte, de que yo abro siempre la ventana y miro. Es como una suerte de vigilancia, ¿no? Ya. Porque como no se ve para afuera, entonces no sé si es una cuestión de querer evitar que el vidrio catedral me impida ver algo que necesito ver, no tengo idea, ¿verdad? Claro. Pero no es porque, ni siquiera es por una cuestión de yo haber escuchado algo, es como chequear el auto que está afuera, ¿no es cierto? O que no haya, no sé, nadie por ahí rondando. Pero sí, si paso por ahí, a la hora que sea, abro sí o sí la ventana, miro y después cierro de vuelta. Yo miro la ducha. Tú miras la ducha. Sí, ¿En serio? Como que siento que alguien va a ver. Sí. ¿De verdad? Sí. Mira. Por lo menos sería un Una- fantasma una- limpio. Es una tontera, pero sí. Pero te pasa. Además que la casa tiene como un shower door, entonces es como un vidrio catedral también, entonces... Bueno, tú sientes que me quizá ha pasado hay alguien también, adentro. me ha pasado también que algunas veces, no hace mucho, pero me estaba bañando, ya esto es de la mañana. Psicosis ahí. No. Me pareció un par de veces haber visto una silueta dentro del baño, entonces me sorprendí así por... Claro, ¿qué onda con esto? Claro, que puede ser el champú, en fin, no sé, pero... Algo Alguna había. pareidolia. algo dices había. tú. Algo había. Claro. Sí. Claro. Mm. No, y la verdad que yo me acuerdo, por ejemplo, también, fíjate, los chiquillos, bueno, yo, como te digo, siempre hago mi movimiento de vigilancia cuando despierto para poder ver hacia afuera y en general uno siempre, todo lo que tiene en su casa no es al azar, ¿me entiendes? Y por ejemplo, yo tengo muchos cactus, Ujú. Ah, claro. ¿ya? Sí. Y algunos En los las he tenido que podar y todo porque salen así como en su grana, así se paran así máximo. Y me pasa mucho que en la noche se ven muy grandes, Ah, como que crecen. Sí. ¿Cachai? Ya. Entonces cuando yo los miro desde arriba, perdón, como que crecen. Están como muy así, y entonces tienen una posición, en esta posición. ¿Mm? ajá, es medio humana. Así, exactamente. Entonces, como están en las esquinas, y para el lado de acá también que tengo, que también los podé, yo igual les pido ahí super mins y todo, que son 3. Y eso es súper loco, porque ese era un solo cactus que empezó a hacer y ahora es una cosa como
gigante que es como una mano que está Ya. fuera del estudio, ¿ya? Entonces como que yo de repente hago mi recorrido porque a mí no me da miedo, Vaya oscura. no, yo bajo nomás, po. Ya. Bajo, ¿cachai? A mirar. Y claro, uno se da cuenta, po, y observa en el fondo que en la noche hay mucho tránsito. Mucho, pero a mí no me da miedo, yo digo, debe ser mi papá, mi primo, no sé, de repente como esta casa igual es, mi casa es una casa 11. Yo soy súper consciente de que mi casa es una casa 11 y una casa 11 es una casa de crecimiento espiritual, pero también es un portal de trabajo que yo hago ahí, po. Claro. Sí. Entonces se Hay que tenerlo ven, controlado. Ahí. claro, se ven Sí. cosas. Mi hijo no, pues baja y prende todas las luces, po. Ya. Yo soy de ese Para- team. para no- ¿Ya? Entonces yo le digo que el accionista de Chilquín. Entonces una vez con los chiquillos, ellos esperaron hasta las 3:30 y salieron. Esta historia parece que igual ahí la conté, pero a mí me parece espectacular porque hay un registro que una vez yo te lo mandé, George. Sí. ¿Del Ellos consultorio? Es del consultorio. Ellos estaban tomando ahí una cosita y contándose historias de terror, po. Ya. Y vamos al fondo. Y al fondo de la calle mía es como un desplayo oscuro, oscurísimo, ¿ya? Que topa con la línea férrea. Todo eso está tapado, sí, pero hay un desplayo. Entonces llegaron hasta el fondo, se devolvieron y se acordaron de que hacía como una semana antes más o menos ahí se había suicidado un funcionario. Ya. Y se Del pusieron, metro. no, del consultorio. Del ok. consultorio, porque ya se estaban devolviendo. Entonces yo Ok. vivo frente al Sí, consultorio. sí, sí. Y ellos se acercaron en la reja con la cámara para ver si pasaba algo, si veían algo, como era la hora muerta. Y se ve Como una silueta. imagen, una silueta. ¿En serio? Y salieron arrancando. Yo Bueno, no es por escuché menos. que venían gritando. Y claro, después me mostraban el video y se ve como una silueta pasando. Un Una fantasma. sombra, Un ¿ya? fantasma, porque era blanco. Ah, blanco. Blanco, un fantasma. Así blanco traslúcido. Como el alma. Oh. Así que ojalá a ver si podemos encontrar esa Esa imagen grabación, que es ah. como bien, porque ellos le hicieron zoom, viste que tienen todos iPhone, entonces como que igual se ve, Claro. po. No es impresionante. Y eso fue porque ellos se pusieron a contar historias y salieron a la hora muerta Y hablaron. a buscar claro, algo. Si hablaron y todo. Hicieron como un llamado, quizás. Sí. Y salieron a buscar. Po. Y encontraron. Bueno, en las últimas semanas ha habido un poco de polémica, incluso, por ejemplo, con el estreno de la película El Conjuro 4, Ah, ¿verdad? Que ahí por ahí salió alguien diciendo, ¿verdad? Que si uno veía la película le iban a pasar cosas. Y la verdad de la cosa es que, bueno, eso no es asegurable en ningún caso, ¿verdad? Pero sí hubo ahí de hecho estuvimos en las redes sociales con Franquito también, Franquito Mercante, que hizo una publicación al respecto y se generó ahí un debate, ahí un compartir comentarios y incluso hay una usuaria ahí, no tengo el nombre en este minuto para haberle mandado un saludo, que es seguidora nuestra y la verdad de las cosas es que ahí hay una persona que sale diciendo, ¿verdad? Que claro, que el ver esta película en particular les va a generar, que más o menos diciendo que no la vayan a ver, ¿verdad? Porque les va a generar alguna situación. Nosotros recordábamos que tuvimos nosotros un episodio de La Noche del Miedo donde efectivamente pasaron cosas a partir de reportes de nuestros propios seguidores y suscriptores que nos dijeron que al ver ese programa, independiente de si fuera en el estreno o después, les empezaron a pasar cosas. Fue tanto que nosotros hicimos un programa especial de eso mismo, de los casos que nos contaron muchas personas a la vez, ¿verdad? Entonces, coincidencia tampoco. claro, y refería no a lo que causaba la película, sino que a la historia por la cual estaba basada la película. Claro. Entonces, el asunto que, bueno, a nosotros nos pasó eso, no es para nada eso extrapolable o no necesariamente a esta película, así que si la quieren ir a ver, vayan a verla, no hay ningún problema.
Pero claro, el asunto es que si tú... ahí está, es andina.andi. Andina.andi es nuestra amiga que estuvo... Que ahí nos mencionó en este... Fueron citados. En este foro, claro. Fueron citados como... Fuimos citados como... gracias por reconocer la seriedad de este programa, claro. Un programa justamente, serio, sí, claro. Gracias por reconocer eso. Y bueno, la verdad de las cosas es que ahí pasó esto y está esta polémica, ¿no? De que se extrapola un poco la historia a lo que uno... Bueno, y la cuestión es que esto no es necesariamente así. No lo podemos descartar tampoco, porque tiene además, que ver con la sensibilidad, quizá, lo dijimos, ¿no? Como la vulnerabilidad energética probablemente de quien lo está viendo, pero no es ni descartable ni asegurable. No, y tienen que tener ustedes en cuenta que todas estas películas, sobre todo las de terror, están hechas para que cause miedo. Tienen efectos de sonido, efectos visuales. Entonces está hecha para causar eso, sí, para pues, causar si no... que la gente se perturbe y pegue esos saltos. Es parte del entretenimiento. Y se conecte también con sus propios miedos, Claro. con sus propias oscuridades, Sí. porque nosotros tenemos que ser conscientes también de que nosotros vamos a, llamémosle, experimentar aquello que también tiene que ver con nosotros mismos. Sí. Por eso que yo les hablo en el fondo un poco, ¿cierto?, de esto que tiene que ver con nuestras oscuridades. Yo voy a ver una película de terror y de repente, no sé, pues a lo mejor hay algo que me cliquea con otra cosa inconscientemente, porque esto no es consciente, esto es inconsciente, Claro. y luego, ¿cierto?, se hace concreto. Oye, Y puede ser que de una u otra forma todo aquello no necesariamente sea sugestión, porque nosotros no estamos en la cabeza de otras personas. claro. Por ende, nosotros no podemos, solo podríamos presumir cosas, pero cada cerebro, cada persona, Cada energía. tiene una forma de funcionar distinta y de procesar la información, sea Claro. cual sea. Ojalá que cuando esté en plataforma el Conjuro 4 no se le ocurra a la gente verla a las 3:30 de la mañana. Claro, No sé por qué, me imagino que sí. puede Claro. ser, pues también, Se puede claro. magnificar ahí. Juntémonos a las 3:30. A verla. Bueno, Hacemos un jueguito por ahí. hacemos, claro. Oye, bueno, quiero agradecerte, Vita, nuevamente Gracias. por haber estado aquí en este programa nuevamente. Todo lo que nos has entregado, nos has enseñado y nos has guiado en este viaje, como dijimos, por la noche y la hora muerta y todo esto, ¿no? Así que, no sé, ¿alguna recomendación final para nuestro público? Mira, yo creo que lo único que yo le puedo decir a la gente es que tome atención. Ya, O sea, recapitulando ponga eso. atención a las situaciones que vive en estos horarios. O sea, de las 3 a las 4, ¿cierto? Se provoca una situación. Energética. Hay un cambio, hay un cambio. Hay una apertura, donde se mezclan, ¿cierto?, estos dos mundos. Por ende, hay situaciones que tú vas a sentir, que vas a experimentar y que no debes botar a la basura. Tienes que observarla desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista psicológico, como tú quieras. No nos hagamos los lesos en el fondo. Pero obsérvala. Yeah. Obsérvalas y desde el punto de vista de la observación, toma en el fondo acciones, porque puede ser un gran mensaje o puede también ser una gran advertencia. Qué bien. O sea, genial. Amigo mío, palabra de cierre. No, agradecer siempre, agradecer a los miembros del canal que están apareciendo ahí en pantalla. Eso. Ustedes Bienvenidos, saben, chiquillos. Sí, bienvenidos. Gracias por preferirnos. Pronto sorpresas también para ellos. Sí, viene, bueno, ustedes saben nuestras redes de contacto, nos pueden escribir, mandar su mensaje vía WhatsApp. Y agradecerte también a ti, Felipe. Estoy seguro que voy a despertar hasta las 3 de la mañana. Nos cuentas, pero vigila, sé observante. Sí, le voy a mandar un mensaje y los voy a despertar a los dos. Ya. Listo. O sea, apagar teléfono. Ya. Entonces, perfecto. Una vez más, gracias, querida Evita. Y bueno, ya tú sabes, pues la Evita ya, como decimos nosotros, es parte del inventario ya de este programa, así que está aquí con nosotros siempre. Así que, bueno, vamos a ir cerrando esta sesión del miedo, queridos amigos. Ustedes saben
Les recordamos nuevamente, si están por primera vez en este canal, suscríbanse, no olviden dejar su like, y por supuesto comenten, compartan y todo lo que ustedes ya conocen, campanita, etcétera, etcétera. Así que ahora no queda más que extenderles nuevamente la invitación a encontrarnos en una nueva edición de La Noche del Miedo. El ente que te salvó a ti fue la propia muerte. También los he visto. Y cuando giro, está parado mi amigo.